Sí. Buenas noches a todos, disculpen nuevamente la demora, hubo un retraso por problemas técnicos. El día de hoy vamos a tener una entrevista a un empresario, a un amigo, eh, a Johan Eustaquio. Él es un amigo abogado tributarista, empresario, miembro del grupo de empresarios LAREG. También se ha desarrollado en el campo de su especialidad en una empresas muy importantes a nivel internacional y a nivel nacional también. Y él es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aparte también se desarrolla en lo que es el rubro de bienes raíces y licitaciones con el Estado, que ya lleva desarrollando algunos proyectos en licitación, que nos va a poder comentar el día de hoy también un poco acerca de lo que es, qué son las licitaciones, qué tipos de inversiones en bienes raíces hay, cómo nosotros podemos invertir en bienes raíces y también cómo podemos comenzar, que es la duda que muchos de nosotros tenemos. Y para ello quiero darle el pase a Johan, que nos pueda comentar un poco más acerca también de lo que el tipo de inversiones que ha venido desarrollando a lo largo de este tiempo, ¿no? Johan es una persona bastante joven, bastante emprendedora. Buenas noches, Alexander. Buenas noches con todos los que nos vienen escuchando. Hermano. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Alexander. En realidad te encantaba de participar, encantado de compartir conocimientos, experiencias y como tú decías, ¿no? Justo hablábamos antes de que salga al aire, tratar de romper algunos paradigmas, algunos mitos, que incluyéndome personalmente, yo también quizás lo tenía hace algunos años. Entonces, no sé, Alexander, si tú te quieres que empieces por justamente lo que veníamos hablando hace un momento de romper los paradigmas, o empezamos Claro, exacto, Johan. Hay algo que suele pasar que muchos tienen en la mente en realidad, y creo que todos los hemos tenido. En el caso de la inversión en bienes raíces y más en licitaciones, tenemos muchos paradigmas. Creemos que tenemos que ser millonarios o que tenemos que ser ricos para poder invertir en bienes raíces. Y justamente el día de hoy le venimos a decir que en realidad no es así. Uno puede iniciar en bienes raíces de distintos modos. Hay muchas formas de invertir en bienes raíces y una de las cosas que queremos matar el día de hoy es ese paradigma de que uno tiene que ser rico o tiene que tener un patrimonio, una herencia para poder comenzar en este rubro. Johan se viene desempeñando, como bien mencioné, tanto en los bienes raíces y licitaciones, que son contrataciones con el Estado, son obras públicas, que son bastante grandes obviamente, y en este tipo de proyectos la gente tiende a pensar que uno tiene que tener mucho dinero, y justamente el día de hoy Johan va a comentar un poco acerca de, si bien es cierto, tú me estás diciendo que para invertir en bienes raíces no tienes que tener un montón de dinero. ¿Cómo yo inicio? ¿Cómo inicio siendo joven? O de repente yo inicio no teniendo un capital para invertir. ¿Cómo yo podría iniciar en bienes raíces? Coméntanos un poco, Johan. Claro, claro, Alexander. Te comentaré, empezaremos por bienes raíces y también por licitaciones, porque como tú decías, muchos tenemos o tienen el paradigma de que de repente para invertir en bienes raíces, para llevar a cabo proyectos de bienes raíces, es necesario contar con un gran patrimonio, lo cual en realidad es un mito para mí y de repente le hemos llevado a la práctica, ¿no? Y justamente es lo que me gustaría compartir el día de hoy. Asimismo, en licitaciones con el Estado, pues si pensábamos que de repente con bienes raíces es necesario tener un patrimonio tan alto, con licitaciones con el Estado, pues más aún, porque es más, si hablamos de obras grandes, pues no. Quizá como te comentaba en un inicio, yo pensaba en algún momento sí licitar con el Estado, pero para cosas pequeñas que no, y empezar así, ¿no? Pues con tipo siendo proveedor de repente de algún tipo de prendas, de repente de contratar un servicio de pintura, o sea, siempre mirando el lado empresarial y viéndolo de alguna forma de brindar algún servicio, de tercerizar algún servicio y de obtener una ganancia al fin y al cabo. Posteriormente, juntamente con mis socios, decidimos pues agarrar un tema un poco tocado, quizás un poco controversial, que es el tema de licitaciones con el Estado. Obras de mayor magnitud, obras de gran capital, obras que implican recurso humano mayor, un recurso humano mayor, porque la verdad es que se necesita experiencia
de repente muchas de las personas que trabajan, si lo vemos por experiencia en edad, pues simplemente nos pasan, ¿no? Nos duplican la edad. Y en realidad, si vemos por tema de empresas, las empresas de igual forma nos piden muchas veces experiencia en el campo. Y experiencia en el campo, o mejor dicho, en la materia, por ejemplo, no es lo mismo construir un parque, un jardín, una plaza de armas, que construir una carretera, o que hacer un tren, o que construir colegios. Es distinto. Entonces, para cada tipo de obras te hacen un requerimiento distinto. Eh, y particularmente ese es un tema importante porque, de hecho, la vez pasada me preguntaron, ahora tú también me comentabas antes de empezar, ¿y cómo haces si yo quiero construir una empresa, si mañana yo decido constituir una empresa constructora y decido querer visitar con el Estado? Probablemente, o es como te decía, y si quiero dar una obra, probablemente no voy a ganar, es casi imposible que gane quizá, por la experiencia, por el tema de cuánto monto yo ya he llevado a cabo en temas de obras. Y pues para eso sirven, por ejemplo, los consorcios. En realidad nosotros trabajamos en base a consorcios. Nos juntamos con ciertas personas, o ciertas empresas, mejor dicho, y bueno, también podrían ser personas, pero naturales me refiero, pero al final del día que nos brindan una experiencia para poder llevar a cabo una licitación. Entonces quisiera empezar por ahí. Quisiera empezar por decir de que para llevar a cabo una obra, yo no necesito haber facturado millones. Probablemente tampoco necesito haber pasado 20 o 10 o 5 años ya en la materia. Para eso necesito más que todo empezar por una buena gestión, empezar por una buena coordinación y por empezar por decir, bueno, acá es lo que me están pidiendo, es tal, tal, tal cosa. Hacemos una lista, 10 cosas que nos están pidiendo. De las 10 cosas nosotros como empresa, si vamos solos, ¿las cumplimos? Probablemente no, probablemente no. Si hablamos de una empresa de mayor envergadura, una obra de mayor envergadura o un servicio o lo que fuere, probablemente solos no vamos a poder. Sería mentirte que decirte, no, mañana vamos, nos juntamos, Alexander, y con mi empresa que tengo acá, pum, vamos. No. Sería de repente hablar algo, mentira a las personas, mentira a quien sea que nos esté escuchando. Sin embargo, ¿cómo podemos hacer o cómo se trabaja a nivel del grupo LAREC, en este caso? Se junta con empresas con experiencia en ciertos rubros. Por ejemplo, si vamos a construir colegios, con una inmobiliaria, que en este caso con la que nos hemos juntado, una inmobiliaria que tiene experiencia en venta de departamentos por gran cantidad. Ha levantado un montón de edificios, ha vendido un montón de departamentos. De hecho, ahora viene construyendo y seguirá construyendo edificios. Entonces, si nos hacen un requerimiento para colegios, que básicamente es colegios pequeños, incluso de 1 o 2 pisos, ¿no? La verdad es que en la experiencia, esa inmobiliaria con la que nos hemos asociado, en este caso para una obra, por ejemplo, pues se basta y sobra de experiencia. Igualmente con los ingenieros, ¿no? Si queremos, por ejemplo, Muy juntarnos con bueno, porque desde ahí rompes también un paradigma del individualismo, ¿no? Muchas veces en el tema de inversiones en bienes raíces, cuando yo quería iniciar, había personas que me decían, no, pero mira, si tú participas, o sea, es mejor hacerlo solo, perfil bajo, dicen, ¿no? Junta, hasta que llegue un momento que puedas hacerlo tú solo y es para ti todo, ¿no? Y desde ahí también se rompe ese paradigma, ¿no? De que tú quieres hacerlo solo y las cosas, el negocio no funciona así, tú tienes que aliarte con las personas indicadas y si tú no tienes la experiencia, tienes que asociarte con esas personas que lo tengan, como en este caso con tu grupo, ¿no? Con tu grupo empresarial AREG, que se asocian en este caso para la última licitación que están, digamos, postulando con una empresa que ya tiene experiencia en lo que son los colegios, ¿no? Buscar siempre esa experiencia que tú no tienes. Había algo que me gustó mucho que decía, en la vida te pagan de dos maneras, con experiencia o con dinero, ¿no? Y yo creo que es algo muy cierto. Es tal cual, Alexander, tal cual como señalas. En realidad, en lo que hacemos con el grupo es lo que tú bien señalas. Es cierto, la experiencia de repente se gana con el tiempo. Nadie puede discutir que de repente una persona, si hablamos de experiencia de vida, una persona de 60 años, de hecho va a tener más experiencia que nosotros en muchas cosas y nos puede comentar y nosotros aprender de ellas. De igual forma, una empresa con mucha experiencia, de repente el Estado lo que requiere es una experiencia en construcciones. Y pues no digamos que nosotros no podemos hacerlo. Creemos que, o sea, esforzándonos, tenemos personal que lo pueden hacer. Pero si nos piden experiencia, pues le damos experiencia. Si nos piden que los ingenieros tengan tal o tal cualidad, pues le brindamos tal o cual cualidad. Si nosotros como otra empresa tenemos o venimos creciendo en el tiempo y demostramos con responsabilidad que podemos cumplir los objetivos, pues ahí vamos y nos mandamos y pues las cosas cumplir bien.
Es cierto. Otro paradigma que quisiera que hoy día también se aclare, a propósito del tema de fondo, que es las licitaciones con el Estado, es pues que tenemos esa mala impresión de que algunas empresas nos han dejado de repente, ¿no? Desde niño quizá, y tú también has escuchado, muchos de los que nos están escuchando, aquella empresa hizo tal pista y de repente ya seguro le ha dado para el alcalde su cuota, ya le ha dado para las otras personas, los que están dirigiendo, y es por eso que hacen malas obras, pues no, entre comillas, porque o sea, al margen que le den su dinero al alcalde o no le den, o lo que digan a los funcionarios, a quien sea que digan que den, hacen malas obras y las pistas se están rompiendo, que si hacen una canaleta también se está cayendo a pedazos. O sea, tenemos esas dos malas impresiones que muchas veces es lamentable, pero en la realidad tampoco voy a decir que es mentira. ¿Por qué? Porque, verdad, la pista a veces dura 2 años. Entonces, si una pista tenemos una proyección para un buen tiempo, obviamente con su mantenimiento y todo lo que corresponda, no vamos a esperar de que una obra nos dure un par de añitos o un añito. Esa es otra idea o otro tópico que tratamos con el grupo. Vamos a lanzarnos para hacer obras, vamos a hacer proyectos grandes, pero hacerlo bien, ¿no? Hacerlo bien, ¿por qué? Porque si queremos dejar una buena carretera o un buen colegio o un buen canal que quede en el tiempo y que sigamos postulando las obras que tengamos que postular y que lo hagamos bien y que hagamos bien las cosas. Otra cosa que tú bien señalabas es que si queremos hacer las cosas uno solo podemos llegar a hacer muchas cosas, pero en grupo se pueden hacer muchas más. Y esa es la verdad de las cosas y es por eso que tanto a nivel de consorcios como a nivel de personas, en este caso un grupo, eso es lo que buscamos. Y te digo esto, ¿por qué? Porque a veces, si uno quiere llegar a licitar con el Estado, de repente solo dicen, bueno, yo solo tengo experiencia, yo soy un gran ingeniero, o soy un gran abogado, o sea, cualquier carrera que tenga, o cualquier profesión técnica, o cualquier empresa, es poco probable que tú puedas llegar solo. Para eso se busca asociarse a través de un contrato de consorcio, que básicamente es lo que nos regula, tanto la Ley General de Sociedades nos lo permite hacer, es un contrato en el que tal persona pone tal cosa, tal persona puede poner la experiencia en construcción, otra persona puede poner la experiencia en ingeniería, ¿no? Y la otra persona de repente pone la experiencia en gestión. La otra persona de repente se junta uno más que pone todo el capital o la mayor parte del capital, ¿no? Y entonces, de repente de alguna forma y hace otro tipo de ediciones a una construcción, por ejemplo. Entonces nos estamos juntando los 4, los 3, los 2 para llevar a cabo una licitación. ¿Cumplimos con los requisitos? Excelente, Sí, Johan. sí. De Y Johan, repente, una consulta. Me han consultado mucho acerca de lo que es el consorcio. Me dice, Alexander, pero ¿qué es un consorcio y cómo se hace, ¿no? ¿Cómo yo formo ello? ¿Cómo me dice que es un contrato? Pero ¿qué necesito? ¿Qué necesito para poder formar un consorcio? Para, en este caso, participar en una licitación que nos dice. perfecto, perfecto, Alexander, gracias por la pregunta. Mira, un consorcio está regulado en la Ley General de Sociedades, que al final del día es un contrato, sí, pero es un contrato en el que busca que dos o más personas, en este caso jurídicos, por ejemplo, empresas, lleven a cabo activamente, ojo esa palabra, activamente, algún tipo de actividad o desarrollo empresarial. Eh, Al final del día viene a ser un contrato más, tal como un alquiler, una compra-venta, lo que fuera, pero es un contrato en el que tú te asocias con otras personas para llevar a cabo un fin. Ojo, no estamos constituyendo otra empresa. No es que esta nuevo consorcio diga, bueno, este consorcio se fusionaron las 3 empresas y ahora ya es uno solo. A, B, C se fusionó en D. No, eso no es. Podemos hablar de fusiones y adquisiciones, que es otro tema, que sí se fusionan, que también se pueden escindir y se separan, tipo los matrimonios, no se pueden casar, se pueden divorciar, pero en este caso no. En este caso nos juntamos para llevar a cabo una actividad. Cumplimos con nuestro fin y pues tranquilamente liquidamos el consorcio, cada quien se lleva su cuota, por ejemplo, 30%, 20%, 50%, ¿no? Y se acabó el trabajo. Ahora, este consorcio, si lo ves en la óptica tributaria, tributariamente hablando, un consorcio puede tener una contabilidad independiente, ¿sí? Y si hablamos específicamente en la Ley General del Impuesto a la Renta, nos dice que incluso bueno, en el IGB también, este va a ser como si fuera, entre comillas, otra persona, para efectos tributarios. Es decir, como que si tuvieran ficticiamente una personería jurídica, que nuevamente repito y aclaro, no es que tenga. Tributariamente quizás sí, va a llevar su contabilidad, va a llevar sus libros contables, va a declarar, va a poner sus ingresos, sus gastos, al final del día va a liquidar a cada consorciado con la cuota que le corresponda, ¿no? Con el 20%, 10%, y se liquida. Y se liquida el consorcio. Entonces, en resumidas cuentas, el consorcio no es otra cosa que un contrato que permite asociarse para que ciertas personas desarrollen algún fin en específico. En este caso, por ejemplo, una licitación con el Estado, ¿sí?
Y obviamente todos nos beneficiamos de todos. Como nuevamente repito, uno va a poner la experiencia, el otro pone de repente la gestión o la dirección, de repente en ingeniería, el otro pone la administración, incluyendo el capital. Entonces, para eso sirve el consorcio. No sé si con eso más o menos vamos entrando en el tema, Alexander. Excelente, excelente. Creo que a todos nos ha quedado claro qué es un consorcio y cuál es su función, ¿no? Básicamente, como dijo Johan, no es constituir una nueva empresa, sino que se asocian mediante un contrato para poder llegar a digamos, a un objetivo en común, ¿no? Que en este caso podría ser lo que es una licitación con el Estado. Y como ya comentó Johan, para el tema de licitaciones, muchos creen que hay que tener mucho dinero. Y sí, a pesar de que los proyectos se mueven cantidad de dinero, no necesariamente significa que tú necesites tener todo ese dinero tú mismo, sino que a través de la figura de la asociación, tú puedes llegar a poder participar de estos proyectos, ¿no? De estos proyectos. Y no solamente en licitaciones, sino también en el tema de bienes raíces, sucede de igual manera. Un grupo de personas se asocian para poder llegar a cabo un proyecto y después de esa rentabilidad se dividen las ganancias, ¿no? O también hay grupos de personas que lo que hacen es gestionar el dinero de otras personas, convocan capital y esos inversionistas le dan el dinero para que esa persona lo trabaje y luego le dan una rentabilidad de lo que es el proyecto, ¿no? Justamente de eso también vamos a hablar hoy día, posteriormente, y acerca también de qué contratos se celebran en este tipo de inversiones. Johan, coméntanos tres tipos de inversión en bienes raíces que tú puedas conocer, como por ejemplo, hablábamos hace un momento acerca de lo que son los diferentes tipos de remate, ¿no? Que son remate de SUNAT, del SAT, y diferentes tipos de remate, como es el más conocido en bienes raíces, como es el remate judicial o remate electrónico también, ¿no? Remate judicial electrónico. ¿Por qué se dan a cabo los remates, Johan? Y en este caso también en el tema de remates judiciales, ¿cuál es la característica? ¿Por qué se vuelve tan atractivo este tema de los remates, ¿no? Ya, a ver, les comento de forma general, como hablábamos con hace un rato, Alexander, hay tópicos de cómo poder obtener rentabilidad buena en bienes raíces como en licitaciones con el Estado. Adentrándonos al tema de bienes raíces, es cierto, hay muchas formas de cómo llevar a cabo alguna actividad en bienes raíces y obtener una rentabilidad. Una de estas, por ejemplo, es los remates judiciales. En los remates judiciales, como bien señala Alexander, pues hay varias formas de cómo un bien, en este caso vamos a ponernos en el caso que más tocado, ¿sí? Porque también puede ser para vehículos, para, o sea, tipo, ¿no? Bienes muebles, como se lo reconoce en la ley general, en el Código Civil, o también bienes inmuebles, que es básicamente lo que nosotros entramos a tallar como personas vinculadas al tema de bienes raíces. Siendo que un inmueble, llámase como un inmueble, puede ser un departamento, un terreno, una chacra, no sé, de repente cualquier tipo de bien inmueble, llega a remate. ¿Y cómo es que llega a remate? Bueno, en el caso, por ejemplo, de SUNAT, ¿no? Que SUNAT, que es un tema que yo veo de cerca por ver el tema tributario, pues en el caso de SUNAT es como que te lleva a cabo un cobro, una deuda. Por ejemplo, yo debo 200.000 soles a la SUNAT porque incurrí en multas, de repente no pagué tributos, de repente mis facturas no eran las correctas o las que debía utilizar, y etcétera, etcétera. Típicos casos que siempre la SUNAT viene, te fiscaliza y te da cuenta que hay un tributo omitido. Lo que conocemos tributariamente, dice, bueno, la clásica, el artículo 178 numeraron, declaraste cifras o datos falsos. Entonces, sea con dolo, sin dolo, bueno, que ahorita no es el tema a tratar, tenemos una infracción tributaria, tenemos una multa aplicada, que de nuestro ejemplo van a ser 200.000 soles. Entonces, puede ser persona natural, de repente persona jurídica. 200.000 soles, y pues la SUNAT te cobra, ¿no? Te manda tu esto, te dice, bueno, ¿sabes qué? Acá está tu resolución de determinación, acá está tu resolución de multa, entramos, suman 200.000 soles. Y yo, como persona natural, bueno, jurídica, no tengo cómo pagarte, ¿no? ¿Sabes qué te digo? Bueno, no tengo, de repente puedo que pida un fraccionamiento de deuda, de repente te pago los 2, 3 primeros meses y después me quedo sin dinero, ¿no? Entonces, si me quedo sin dinero, bueno, la SUNAT me va a seguir cobrando, voy a intentar unas cuantas veces más, posteriormente me lleva una cobranza coactiva. Me lleva una cobranza coactiva donde básicamente me dice, ¿sabes qué? Tienes tantos días para que tú me pagues la deuda.
O por lo menos lo que la zona te pide es que tú te acerques, ¿no? Y sabes que yo tengo tanto, ¿no? Vayas pagando tu deuda. Al final del día tampoco tienes dinero y pues esa cobranza coactiva ya no va a quedar solamente en, ya bueno, yo te cobré y no me quisiste pagar, no. Sino que esto de acá va a hacer que yo de repente ya entraré en una medida de embargo. Por ahí me entero que tienes una casa o un departamento de repente valorizado en, no sé, pues en $60,000, que básicamente justo calza con mi dedo, que son 200,000 soles. Puede ser que sea más, que sea menos, ¿ya? Pero supongamos que sea justo $60,000 aproximadamente y son 200,000 soles. Entonces yo digo, bueno, yo tengo dónde cobrarme. Te pongo una medida de embargo y de repente, a pesar de eso, que tú te enteras, no tienes cómo pagar, por a veces razones. Entonces, este bien, yo digo, ¿sabes qué? Como ya no puedo, no tengo forma de cómo cobrarte, lo voy a ejecutar y voy a llevar a cabo este bien a remate, un remate público. La misma figura va a aplicar para el SAT y de repente una deuda que tú tengas en el banco y lo llevas a la vía judicial. Básicamente, con distintos términos, es lo mismo. Entonces, llegamos a un remate judicial. En un remate judicial, obviamente, va a haber una tasación del bien. De repente tu bien está tasado, no sé, en 150,000 soles, 260,000 soles. Y yo de alguna forma como ciudadano lo que quiero es cobrar mi deuda o por lo menos parcialmente. Entonces yo lo llevo a remate. Ese remate, si mi bien vale 160, probablemente yo lo voy a bajar el valor un 20% aproximadamente y de repente lo llevo a 120, 130. ¿No? Haciendo un cálculo así a grosso modo. Yo postulo a ese Claro, remate. exacto. Y yo postulo ese remate. ¿No? Yo sí postulo ese remate. Obviamente, para postular necesito ciertos requisitos. Lo clásico es que voy a tener que pagar mi oblaje, voy a tener que pagar una tasa judicial. Cuando pague esa tasa judicial, eso sí, ya, así gane o pierda, ahí se queda mi dinero. No es mucho y va a depender de acuerdo al Claro, en monto. este caso el oblaje, lo que menciona Johan, es como tu derecho de entrada, ¿no? Es tu derecho de entrada para poder ver o participar en este caso, en el remate que se va a llevar a cabo. Ahora, esa tasa judicial no Exactamente. se recupera. Es una inversión que tú tienes que tomar en tus costas, ¿no? Es un mínimo riesgo en realidad, porque la tasa judicial se mide en base a URPs, que significan el 10% de una UIT. Y en base a esas URP, que son del valor de tasación, va a ser lo que es la cantidad de la tasa judicial, ¿no? Y es una tasa fija. Entonces, para la ganancia que tú puedes obtener a la pérdida, o sea, es un margen bastante diferente, ¿no? Es algo que tú tienes que tomar digamos, en tu análisis de riesgo, porque si uno no está dispuesto a arriesgar, entonces no está dispuesto a ganar. Y justamente eso también hablábamos con Johan en el tema de las inversiones, ¿no? Uno tiene que siempre estar dispuesto a arriesgarse, pero también con conocimiento, ¿no? Con cautela. Tiene que medir los riesgos que va a asumir también. Exactamente, Alexander. Entonces, para concluir la idea de lo que son, bueno, obviamente eso sería un tema a tratar, de repente estar unas horas con todo más a detalle, ver las URPs, el 10%, cuánto acá voy a pagar, que básicamente es 200, 300, hasta 600 soles aproximadamente. Todas esas cosas tenían que ver de acuerdo a los URPs y la tabla que ya está puesta en el Poder Judicial, que no hay mayor ciencia, es simplemente agarrar y decir, bueno, mi bien vale tanto, entonces tengo que pagar tanto. No hay mayor ciencia. Los 10% del valor del bien, si mi bien está tasado, que va a entrar a remate con 100,000 soles, 10,000 soles tengo que llevarlo en efectivo o de repente, si no, o un cheque de gerencia, pues, ¿no? Si pierdo o si no, si por A no tengo el dinero, o mejor dicho, pierdo en este caso en el remate con ese 10% que yo pueda tener, pues pues simplemente nada, perdí solamente la tasa. Como tú dices, es un riesgo y que yo lo puedo tomar en cuenta. Ahora, si lo ves económicamente hablando, de repente vale la pena, ¿no? Porque al final y al cabo es un negocio en el que tú estás intentando ganar. Claro, exacto. Lo otro es bueno, en este caso el depósito del 10%. Bueno, ese depósito te lo van a devolver. Te lo van a devolver. No es que tú agarres y ese depósito ya perdiste. No, te lo devuelve. O si es que tú lo llevas, no lo puedes llevar y no pasa nada. Por tema de seguridad, a veces es el problema, pues, ¿no? Pero Claro, al es margen de como, eso, es como un seguro que tú le das, digamos, al Poder Judicial de que tú tienes el dinero sobre lo que tú vas a comprar, ¿no? Es como que tú estás acreditando que tienes dinero para comprar el remate, básicamente. Pero eso se exactamente, te, eso se devuelve se te si tú no devuelve. llegas a ganar, ¿no? Es lo que menciona Johan. Se te devuelve ese 10%, se te devuelve. O sea, va a ser como o sea, si en el caso que pierdas, un préstamo de unos días y te devuelven el dinero. En el caso que pierdas. Exacto. Ahora, la rentabilidad acá dónde viene, ¿no? Viene porque esa es una primera convocatoria. En una segunda convocatoria tú puedes bajar un 15% y en una tercera convocatoria otro 15% más.
Entonces, de nuestro ejemplo, tranquilamente puedes adquirir un bien que de lo que estaba a valor de mercado 170, de repente en 100, en 80, en 90, ¿no? Entonces, ¿cómo lo Exacto, tienes más ¿y cómo le hace el valor agregado? Pues lo arreglas, lo modificas, lo pintas, etcétera, lo vendes. Que si lo cuesta 80, gastas 20.000 más, 100.000. Le vendes a 170, pues ya te ganaste, o 150, un poquito menos para venderlo rápido, y te ganaste 50, 30, 40.000 soles. Va a depender en realidad de qué tan barato lo puedas comprar el bien, de qué tan rápido tú también quieras venderlo, y de las condiciones previamente dices que tenga. Normalmente una rentabilidad puede ser 20%, 30%, 40%, es lo que se maneja de 20 a 40% en el mercado, es una rentabilidad promedio, puede ser más, puede ser menos para efectos de los remates judiciales. Otra cosa que también exacto, justo comentamos era de cómo iniciar en bienes raíces, ¿cierto? La verdad es exacto, que, Johan. ¿Cómo iniciamos, no? ¿Cómo nosotros podemos, de repente, con poco capital o sin nada, quizá, entre comillas, porque siempre se necesita capital, pero la idea es que uno esté dispuesto a poder conseguirlo, ¿no? El capital que sea necesario para poder iniciar en el bienes raíces. Coméntanos, Johan, ¿qué ideas nos podrías dar a las personas que quieren iniciar en el mundo de los bienes raíces? Eh, ¿Cómo pueden iniciar para ir haciendo proyectos? ¿Cómo pueden ir capitalizándose, no? bueno, yo les brindo una opción, hay muchas opciones que de hecho podemos ir a comentar lo que nos alcance el tiempo. Mira, la primera opción es una opción jurídica. Como yo te decía, por ejemplo, Alexander, también un ejemplo, ¿no? Alexander quiere iniciar la bienes raíces y de repente tiene solamente un poco capital, pero quieren empezar. Quieren empezar. Entonces, ¿yo qué sugiero? Sugiero que empieces como un corredor. Un corredor, ¿por qué? Porque te va a llevar a cabo a que tú adquieras, sin ser abogado, con algunos conocimientos básicos. Por ejemplo, yo quiero ser corredor y quiero vender una casa o un terreno. Y ahora, probablemente tú me dirás, como también me han dicho a mí, oye, pero ¿quién me va a dar a mí esa promesa de vender si yo nunca vendí un terreno, nunca vendí una casa? ¿Cierto? Y la clásica, yo te diría, ¿sabes qué? Empieza con tus familiares, Alexander. Ahora, me dice, oye, oye, ¿sabes qué? Ninguno de mi familia quiere vender su casa, chácara, nada. Pero esa familia tiene amistades. Y tú mismo tienes amistades. Entonces, por ahí vas a encontrar una casita, si quieres. Una casita para la venta. Una casita, un terreno, un depa, lo que fuera. Agarras y sabes que este depa va a ser tu misión. Obviamente a un precio normal que tú creas que lo puedes vender, ¿no? Haces un pequeño estudio de mercado y dices, bueno, este departamento cuesta 100.000 soles en el mercado. Y la señora dice, ¿sabes qué, Alexander? Yo quiero que lo vendas a 90, ¿no? Entonces, chévere. Chévere, ¿por qué? Porque 90.000 soles es por debajo de lo que yo creo y yo sí lo voy a poder vender. Y normalmente haces un contrato de corretaje por 6 meses, donde tú tienes, y bueno, y de preferencia con exclusividad, ¿no? En verdad es lo que uno quisiera siempre, una exclusividad de venta. ¿Eso qué cosa quiere decir? De que solamente tú vas a ser el único encargado de la venta y en caso que se venda así, no, así sea como sea, te corresponde en ese plazo de tiempo te corresponde tu porcentaje, que puede ser un 3, 4, 5%. Empezó el negocio, entonces tú dices, bueno, ¿yo qué hago ya? Empiezas con tu publicidad, te puedes ir a tu fanpage, de repente puedes publicitarlo en periódicos, puedes publicitarlo en la radio, en la tele, con tu poco capital que puedas tener por ahí, Marketplace, lo que tú decirle a puedas, o tus sea, amigos también, cuántas sí, cosas, ¿no? Cuando uno quiere, en realidad, las excusas sobran. exactamente, Las entonces, excusas, claro, claro, entonces, ¿ahí qué aprendiste? Primero que nada, hacer un contrato, porque muchas veces de repente nunca en tu vida has hecho un contrato, ahora lo vas a tener que hacer, porque si no, no tienes seguridad, porque de palabra, muchas veces, peor siendo abogados, las palabras se las lleva el viento. No, obviamente en la realidad lo que uno busca cuando ya se junta con personas es que su palabra sea su palabra, ¿no? Y es que eso es lo que nosotros respetamos como grupo. Pero siempre es bueno tener un documento además de la palabra. Entonces hacemos un contrato de corretaje. Entonces ya viste cómo es tu contrato de corretaje, te buscas un abogado de preferencia y si no tienes un amigo abogado, oye, ayúdame con esto. El caso es que hagas tu contrato bien hecho y que donde básicamente lo que tienes que asegurar es tu porcentaje, tu exclusividad y tu plazo. Si en 6 meses no lo vendes, bueno, tu inversión fue los gastos de publicidad. ¿Lo puedes perder si no es que no lo vendes? Sí, pero es tu costo de inversión. Cualquier negocio hay un costo de inversión. Lo perdiste, supongamos, exacto, tu porcentaje, pero obviamente la idea es que tú te empapes del tema, que obviamente viene un posible comprador y te diga, Alexander, ya tu departamento está en registros públicos, sí, ahora dame la partida, entonces ya tienes que ver la partida, está hipotecado, no, no, o sea, no puedes dar sí, no, no sé, no, ya, tienes que ver tu partida si está hipotecado, o básicamente tiene una carga y un gravamen, tú no puedes decir no sé, tienes que obviamente revisar la copia literal, si tiene un gravamen, tiene una partida, ahí vas aprendiendo un poquito más del rubro. Posteriormente, a exacto, los dos Johan. meses, Y ahí también quiero aclarar algo. Eh,
Bueno, hay muchas personas que de repente, de cierta manera, no saben qué es una copia literal, ¿no? Digamos, yo en términos simples, yo diría que es como la partida de nacimiento de la propiedad. Es su expediente, es su historial de todo lo que se ha llevado a cabo en esa propiedad. Si se ha realizado una venta a una persona, si se ha hipotecado esa casa, o sea, todo ese historial es como una historia clínica, eso vendría a ser una copia literal. Está todo lo que lleva cargas o gravámenes que son deudas, digamos, denuncia sobre el inmueble, etcétera, todo está en la copia literal. Son cosas para aclarar, ¿no? Para las personas que de repente tienen esa parte por desconocimiento, ¿no? Claro, y en sí, la historia, si tú quieres saber la historia completa del bien, de repente, ¿no? Sería sacar un CRI, lo que conocemos como el CRI, ¿no? O bien una copia literal más un gravamen. ¿Por qué? Porque en el CRI, que es el certificado, ¿no? También tanto los gravámenes como en la partida. Entonces, si es que alguna vez, porque ¿qué pasa? De repente sí estuvo hipotecado tu bien, pero ya se levantó la hipoteca. Entonces, si te preguntan, oye, pero tu bien está hipotecado, bueno, sí, pero ya ahorita estoy limpio. No, entonces en el CRI también vas a encontrar, así como en la copia literal, vas a gravamen o bien sacas el CRI, vas a encontrar toda esa historia. ¿Para qué te sirve esto? Mira, así nada más tú ya has empezado de repente hace una semana, pero ya por lo menos con tu primera llamada, que ya te hice una pregunta, que de repente tú mismo no estabas seguro y o no te asesoraste con alguien que ya haya hecho esto antes, porque la idea es obviamente que tú no, o sea, no empieces en cero. O sea, para eso existen ese tipo de medios, ese tipo de canales, existen amistades que ya han hecho esto en el rubro. Una llamadita, oye, ¿qué cosa le pido? Ah, pídele esto, pídele lo otro, pregunta tal cosa. Es más, O ya más YouTube, específico. YouTube, porque casi en YouTube casi está todo. En YouTube se puede Exactamente, encontrar exactamente. formas. Pero hay formas, pues ahora la información está, mejor dicho, está abierta, ¿no? Pero yo siempre sugiero que obviamente que siempre tengas, para ya cuando vas a hacer inversiones más grandes, tu abogado de cabecera, que no si hacer un tipo de construcción, tu ingeniero de cabecera, o sea, siempre una persona con expertise en el tema. No obstante, como tú dices, hay información hasta por demás que tú puedes escoger, incluso antes de repente no era así. Nosotros hemos sido beneficiados en ese sentido, que tenemos información asequible, ¿no? Mañana quiero saber qué cosa es un derecho de usufructo. Ah, ¿qué es un derecho de usufructo? Busco en internet. Probablemente una persona me lo puede, un abogado, un profesional que ve en el día a día me va a explicar más a detalle, es cierto. Pero yo puedo buscar y tranquilamente ya hacer los rasgos generales, incluso hasta con artículo y todo, en el Código Civil y todo lo demás, viendo un video de internet. Buscando en Google y me da un pequeño resumen. Entonces, son cosas, como dices tú, que se puede acceder a esa información. Pero a ver, para seguir con la idea del tema de cómo empezar en bienes raíces desde cero, básicamente, pues, ¿no? Pues en este La caso idea yo que como te también decía, me comentaba Johan era sobre un contrato donde tú acordabas que la persona te iba a vender su ajá, inmueble, digamos, en 15.000 y tú solamente le das un adelanto, ¿no? Y tú lo ajá, promocionabas a un valor mayor. Coméntanos un poco esa estrategia, Johan, me pareció muy sí, interesante. Creo que a las personas que tengan ahorita un capital de, digamos, bajo, pero quieran iniciar en los bienes raíces, la idea que le vas a compartir, Johan, el día de hoy, ahorita va a ser una estrategia que yo estoy seguro que le va a interesar mucho. Y es un contrato literalmente simple y que le puede dar beneficios muy altos si es que también están dispuestos a tener un cierto riesgo, ¿no? Como para todo negocio, se tiene que estar dispuesto a arriesgar. uh-huh. Por ejemplo, bueno, justamente eso es lo que iba yo, ¿no? Bueno, la primera es como te digo, ser corredor. Ya por ahí vas a hacer uno, eso aprendes en la práctica, bueno, tal documento, copia literal, partida. Cuando vayas a llevar a cabo una venta en notaría, te van a decir, ya, pero tienes acá, bueno, de repente si es necesario un poder, tienes el poder, tienes el gravamen, tienes la copia literal, tienes el autoavalúo, ya pagaste impuesto a la SUNAT, y tú vas a decir en ese momento, pucha, si es que no has averiguado, te enteras en ese momento, pero ya aprendiste. Y si es que obviamente la idea es que no en ese momento te enteres, obviamente antes de llevar a cabo la venta vas a notaría, preguntas tal cosa, las tasas que tienes que pagar, el autovalúo si está al día, tus arbitrios, la tasa de que tienes que pagar en la SUNAT, si ese bien califica como casa habitación, si ese bien cuánto paga de impuestos, te averiguas todo y prácticamente te estás empapado mucho del tema con una sola venta. Pero supongamos que esto ya lo vienes haciendo 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Tienes un capital interesante. Recuerden que si fuera un 5% de una casa de 20.000 o 30.000 dólares, bueno, es un terreno, un gasto barato, ¿no? Porque, por ejemplo, si vendes departamentos en Lima, mortean a 50.000 dólares. Ya, un departamento en Lima de 50.000 dólares, que puede ser mucho mayor, ¿eh? Puede ser 100, 200. 50.000 dólares, 5%, ya ganaste 2.500 dólares, ¿no? Tus primeros 2.500 dólares, que normalmente si lo llevamos a soles, son como 8.500 soles más o menos. ¿No? Ahora que ha subido todavía el dólar más, por ahí. Entonces son 8.500 soles Sí, ha subido bastante.
que en la verdad, si lo ves a un sueldo que normalmente a veces ahorita son de 1.000 soles, 1.500, o sea, ¿con cuántos sueldos, no? Y si te llevas a cabo 2, 3 ventas en el año, 4 ventas, y vas subiendo, obviamente con el tiempo tienes que ir subiendo, porque tu experiencia va subiendo, vas a ir generando mayor capital. Ese es el paso 1, creo yo, o la primera forma más fácil para empezar si es que no tienes capital. La segunda forma, que es la que yo justamente le comentaba a Alexander antes de empezar. Supongamos que ya hice mis 4, 5, 6 ventas y tengo un capital ahorrado, porque obviamente tienes que tener tu capital ahí, que puedas, si no tenía nada, bueno, ahora ya tengo, ¿no? De repente yo le decía a Alexander, en mi ejemplo, en todo el año, obviamente también tengo gastos que comer, que la publicidad que he hecho y todas esas cosas, tengo $5,000 ahorrados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y de repente me llega una ocasión, porque a veces, como ya saben, dicen, oye, Alexander, tú que estás en el rubro, ayúdame con esto, o te pasan la voz, ¿no? Tu mamá te dice, Alexander, mira, había visto una casa que está bien barato, mira, anda, míralo, tú anda, analiza, tú que estás en el tema. Alexander va, toca la puerta y de verdad, una casa que tú te averiguas que está, por ejemplo, a valor de mercado, unos $40,000, unos $30,000, ahorita está, por ejemplo, la señora o el señor necesita un dinero, y no es que te proyectes la necesidad, es un negocio que si no lo hacías tú, lo podía hacer otra persona. Dame $20,000, te da el 50%. O sea, sin llegar a remate, sin llegar a nada, tienes un 50% por debajo del valor de mercado. $20,000, en ejemplo. Tienes dos opciones. Bueno, de lo que estamos hablando ahorita, pues, ¿no? La primera, ¿sabes qué, señor? Yo te lo vendo tu terreno y dame un contrato de corretaje. ¿Y qué te va a decir el señor? ¿Sabes qué? Yo quiero plata ahorita. Quiero ahorita plata. Entonces, ahorita, en verdad, tú lo puedes vender en qué tiempo. Y tú dices, no, puede ser un día, 2 días, un mes, máximo 6. Y de repente te dice, ¿sabes qué? Es mucho tiempo, Alexander. Yo 6 meses no, yo quiero ahorita. Búscame a alguien que ahorita me compre y yo se lo vendo. Entonces se te complica un poco. Pero tú te das cuenta que el señor lo que requiere ahorita es un dinero en efectivo. Puede ser de repente 1.000 soles, 2.000 soles, pero quiero ahorita un efectivo. Entonces, ¿yo qué te decía? Por ejemplo, si la casa está de $30,000 y mi ejemplo sale ahorita $15,000, ¿yo qué le digo? ¿Sabes qué, señor? Mira, ya sabes que yo te puedo dar ahorita $3,000, pero tú firmas un contrato de arras por 6 meses. Básicamente un contrato de arras es un contrato preparatorio, ¿sí? En el que yo básicamente, yo como comprador y el otro como vendedor. Yo como comprador me obligo a cancelarte un precio luego de un determinado tiempo. Y tú como vendedor a venderme a un precio estandarizado. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos son que si, por ejemplo, yo te pongo, igual que corretaje, ¿eh? En 6 meses yo te cancelo lo que te debo. Si te pagué 3 ahorita, o sea, te debo 2, ¿no? Y tú, si es que tú no me lo vendes a mí, o si es que yo no lo vendo, te quedas con mis $3,000. Ahora tú dirás, oye, pero es un riesgo, y si no lo vendo, pero ojo que estamos viendo que es un precio del mitad de valor de mercado, o sea, si está a 30, normal, y a 15, entonces yo te decía, si lo hiciera el corretaje y me aceptaban, en el mejor de los casos lo vendía, y mi 5% de $15,000 iba a representar $750, ¿cierto? Pero con esa inversión de $3,000, que por ejemplo de mis ahorros, que yo he estado generando rentabilidad, yo ya estandarizo un precio por 6 meses. El señor claramente me acepte, porque puedo decir, bueno, en vez que esté buscando, de repente no encuentro nada, tú me vas a pagar, y es más, yo sé que tú te vas a esforzar en venderlo cuanto antes, porque están en juego tus $3,000. Porque si tú en 6 meses no la vendes, ya me quedo con los $3,000. Y si tú lo vendes, ya bueno, ya me pagas los 12,000 que me restas. Entonces, yo también me la juego, como se dice, pero es un riesgo que yo creo que vale la pena. Como en cualquier negocio, es un riesgo que vale la pena. ¿Por qué? Porque tendría yo el tiempo restante, que serían 6 meses, para vender una casa valorizada en $30,000. Y yo qué diría, bueno, no lo vendes en 30, véndalo en 25. Ya, estás apurado, ya, véndalo así sea, véndalo a 20. Nos véndalo a 20, que es relativamente barato. $20,000 de los $15,000 que supuestamente tú vas a pagar, ya te ganaste $5,000. De lo que anteriormente cuánto ibas a gastar, $750. Ahí nada más has obtenido una rentabilidad de probablemente 8 veces o 9 veces más de lo que tú pensabas. Bueno, agrégale que no sean 750, que sean de repente 1.000, 1.500. ¿Por qué? Porque por la inversión en publicidad. Ya que sean 2.000 también. Igual, has obtenido casi más del doble de una rentabilidad. Y eso vendiéndolo barato para que lo vendas rápido. Porque tranquilamente lo podías haber vendido a 25 y te ganabas $10,000. Entonces, son opciones de inversión que no requieren un capital tan alto. Son $3,000 que obviamente son tus ahorros de tu negocio. Por eso también siempre es bueno tener ahorros, ¿no? Tampoco es bueno gastarse todo el dinero, ¿no? Vas generando rentas, pero tengo un ahorro para inversión. Que va a ser para inversión. Obviamente La cultura de primero gasto y después ya lo que me queda ahorro. Y la verdad que eso no funciona, ¿no? Claro. O sea, Porque siempre... creo que la mayoría que haga esa estrategia se da cuenta que a la final se queda sin ahorro. Y a las finales no puede invertir. ¿Por qué? Porque cuando se presenta la oportunidad, uno no está preparado. Porque no tiene ni siquiera un mínimo capital para poder invertir, ¿no?
y desaprovecha esas oportunidades que se presentan en la vida. Exactamente, oportunidades de verdad siempre van a haber. Y una vez que la gente se entere que estás en el rubro, tuvimos amistades, conocidos o tuvimos clientes a veces, porque ya hiciste una vez una buena venta, al otro te recomienda, oye, acá tengo una oportunidad, mi amigo. De repente haces un corretajo, de repente tú mismo le compras. Obviamente, si por ejemplo está muy caro, no sé, de repente no vas a poder de repente con tus $3,000 convencerlo, ¿no? Pero de repente agarras un corretaje o de repente te puedes asociar con otras personas, ¿no? De repente me dices, a mí, por ejemplo, oye, Johan, mira, acá tengo una ocasión, nos juntamos, habla, tú pon 3, yo pongo 3, yo pongo 5, 5, son 10 y de repente con 10 me aceptan. De repente yo digo, bueno, ya Alexander, yo pongo 5, tú pones 5 y vamos a medias, o de repente tú vas 60, yo voy 40, pero tú te encargas de venderlo. Como sea, ya bueno, lo acordamos y vamos los dos juntos. Nos juntamos de repente para un terreno, una casa de $50,000, $60,000, que de repente tú con tu $3,000 no hacías y de repente yo ni siquiera estaba enterado del tema, vamos a un negocio en conjunto. Para eso también sirve, obviamente, tener amistades, conocidos, gente que esté en el rubro, porque te pueden ayudar a hacer ese tipo de negocios y acceder a una buena rentabilidad, ¿no? Como te decía ahorita, si por ejemplo uno de 70 que esté valorizado en 50, en 70, discúlpame, que tú te quieras vender a 40, y de repente, obviamente, con 3 no te acepta, pero de repente con 10 sí, o con 12 sí. De repente no somos 2, somos 3, y acá uno pone 4, 5, cada uno, son 15, y hacemos la misma figura. Entonces, Qué después bueno hacemos que riesgo. mencionas eso de participar de manera colaborativa, Johan, porque eso también nos permite hablar un poco acerca de lo que era el tema que mencioné acerca de los gestores, ¿no? De las personas que le dan una cierta cantidad de las personas a una persona determinada para que esa persona, ese gestor, lleve a cabo un proyecto de inversión y luego le reparte las utilidades a sus inversionistas, ¿no? Es una de las cosas que también una persona puede hacer, ser gestor y realizar proyectos. ¿Por qué? Porque la información que tú tienes, de repente tus amigos que tienen de repente un cierto ahorro, no conocen, pero tú sí lo conoces. Entonces, si tú sabes monetizar ese conocimiento que tú tienes, si tú sabes llegar a esos amigos, tú puedes gestionar su dinero de ellos. Ahora, no quiero decir que esto sea tampoco así de simple, porque de hecho que no lo es, pero si sabes tener los recursos adecuados, si te asesoras bien, si inviertes también en un buen abogado, si tienes de la mano también un abogado, porque es muy importante para el tema de bienes raíces, es muy importante porque a veces uno quiere lanzarse y por querer tener todo el dinero que pueda sacarle, por querer ahorrarse algunos costos, termina chocándose con una realidad totalmente distinta, ¿no? De que no, yo pensé que era así y no fue así. Pero aparte también hay que tener en cuenta eso y elaborar un buen trabajo, ¿no? Un proyecto de trabajo. Exactamente, Alexander. Y también, bueno, de repente si deseas empezamos con ese tema, pero también hay otros temas, otras formas de inversión en sociedad. O sea, me refiero a sociedad, no me refiero a constituir una empresa, que obviamente podría llegar en un momento a hacerlo, pero te digo así, o sea, hacer las cosas rápido, con contratos. O sea, la idea es que tú sepas un poco de contratos es esto. Entramos en este contrato, tanto vamos tú y poner las cosas claras de un inicio. ¿Sabes qué? Yo voy con 60, tú vas con 40 porque yo te que pongo más, o porque yo voy a hacer el trabajo y aparte voy a poner más, o porque vamos con la misma cantidad de dinero, pero tú no vas a hacer nada, pues, o sea, yo no me voy a hacer todo. Entonces ya, bueno, tú siquiera tú 45, yo 55. Pero las cosas, poner las cosas claras de un inicio. Porque cuando pones las cosas claras de un inicio, no hay problemas. Y esos problemas en realidad no te suman, sino te restan y te quitan tiempo. Tiempo y probablemente plata también, porque hay inversiones acá y no son pocas, o sea, son inversiones más o menos fuertes. Entonces, esas cosas que te digo, que soy sincero, o sea, a todo el mundo nos puede pasar, nos pasa, pero las cosas son evitar los riesgos. Conseguir personas de confianza es lo principal, creo yo, para llevar a cabo cualquier tipo de inversión, si lo vas a hacer en grupo. Porque a veces uno puede querer hacer las cosas solo muchas veces y piensa que mejor que uno mismo haga las cosas que lo haga otro. Y es cierto, puede ser que muchas veces sea así, pero haciendo las cosas solo no vas a poder lograr los objetivos que lo haces con grupo. Con grupo, con las personas que tú creas, que esas personas que sí son de palabra, que si te dicen, ¿sabes qué? Mañana te vamos a sacar a las 5 de la mañana porque tenemos que hacer tal cosa, ahí estás parado, o al día siguiente estás trabajando todo el día y al día siguiente puedes descansar todo el día. Esas personas se van generando con el tiempo confianza y mejor que estén en tu mismo rubro para que sepan el tema en que estás. Y si no, hay muchas personas detrás de ti que confían en ti y dicen, bueno, ¿sabes qué? Johan, te doy tanto dinero para que le inviertas y me vas a dar rentabilidad. Y yo normal lo hago. Normalmente yo hago esto así, ¿no? De llamadas, conozco mis amistades y muchas veces me han ayudado en temas de que yo, para poder, así como te decía, no poder acceder a un tipo de inversión rápida, ¿no? Tanto, y obviamente les pago una rentabilidad por esto porque también son parte del negocio. No es que esto sea solamente para uno, se comparte. Y además, eso que te ayuda a que tú puedas acceder a más. O sea, de lo que yo solamente, hasta con préstamos a cada uno,
yo puedo hacer 2, 3 y con mi capital solo, y con los demás también que me están apoyando. O sea, son cosas que uno con el tiempo lo puede ir viendo. Y es cierto, hay muchas personas que vienen haciendo juntas de capital y lo hacen público y está bien, porque en realidad las personas van confiando en ellos. Y justamente por ese tipo de confianza es que la gente dice, ¿sabes qué? Lanza tal persona, junta de capital para, no sé, comprar bien el remate o para tal cosa. Y al toque todo el mundo o varias personas se apuntan, yo voy con tanto, yo voy con tanto. Y es cierto, ¿no? O sea, el inversionista también corre un riesgo, porque puede decir, y si no me responde, sin embargo, ese riesgo se ve más aplacado cuando ya cuando te conocen a ti, cuando confían en ti, cuando saben que tú puedes responder, ¿no? Y vas a responderle sí o sí con su capital, más su rentabilidad que le has ofrecido. Eso, generar confianza, es lo más importante en realidad. En su momento, nosotros también como grupo queremos hacer eso. Nuestra idea es crear un fondo de inversión. Lo estamos manejando ahora para hacerlo más formal. De repente lo estamos manejando ahora internamente, buscando así personas inversionistas, dándole su rentabilidad, que dicen, ¿sabes qué? Te da una rentabilidad tanto en bienes raíces como también en instituciones como el Estado, ojo, ¿eh? Porque es lo mismo, en verdad, es la misma figura. Yo, ¿sabes qué, Alexander? Te invito a participar en mi próximo proyecto de inversión de licitaciones con el Estado. Y acá los capitales también son altos, en verdad, acá no son poquitos, no son 10.000, 20.000, es fuerte. Y de repente uno solo no puede llegar al monto, pero juntándose con amistades, con personas que confíen en uno, sí. Por ejemplo, nosotros nunca hemos hecho público, pero o sea, así se manejan las cosas. Es una llamada, uno, otro conocido, un empresario, inversionista, amigos, ex colegas, personas de trabajo, y se junta capital. En verdad, se junta capital. Y como te digo, yo también ahora, por ejemplo, lo tengo que hacer, antes también, con unos amigos, familia, entonces se pide y se cumple, se responde con rentabilidad, se responde con el dinero que tienes que devolverle. Y obviamente, ¿por qué? Porque eso te hace que la próxima vez también te diga, oye, ojalá tienes otro por ahí porque tengo acá para meterle un dinero. Y creo que eso es lo que hacen varias Exacto, personas. genera ya confianza, credibilidad. Ajá. Y eso es lo que también en su momento queremos hacerlo ahora, de repente así, ¿no? De cada socio ve cómo junta, pero después queremos hacer algo más formal, ¿no? Algo más formal, como un fondo de inversión. Eso es bueno, te comento ahora de repente ya en calidad de primicia. Bueno, eso es lo que queremos hacer. Y estamos poco a poco tratando de formalizar. Pues, ¿no? Obviamente ahorita no está tan formal, lo vamos a tratar de formalizar y poder llevar a cabo al mercado ese tipo de inversión. Ahora, también te comentaba, Alexander, de que hay otro tipo de forma de cómo generar rentabilidad también en bienes raíces, como por ejemplo un contrato de asociación en participación. Muchas personas tienen terrenos, pero no tienen cómo construir, ¿cierto? O sea, yo tengo un terreno de 1.000 metros cuadrados muy cerca de la plaza de Armas, de repente a 2, 3 cuadras, pero tengo el patrimonio, sí, probablemente tu patrimonio valga un montón de dinero, pero no tienes la inversión para tú poder hacer construcciones, poder hacer, no sé, departamentos, no sé, tiendas, si es comercial, galerías, cualquier cosa. Existe un contrato de asociación en participación que eh, es o sea, tienen el mismo libro de sociedades, o por ahí están, ¿no? Que dice consorcio, más abajo dice, o al revés, un contrato de asociación en participación. Acá la diferencia con el consorcio es que solamente uno da la cara. Uno es el que supuestamente es el dueño, el gestor, todo, que es el asociante. El asociado está como que el oculto, ¿no? Como que va detrás. Entonces, por ejemplo, acá se pueden hacer un contrato de asociación en participación y decir, bueno, yo pongo el terreno a la asociación y tú pones el capital para hacer la construcción. Hacemos la construcción y vendemos departamentos. Entonces, obviamente vamos a ver un tema de porcentajes y yo puedo decir, eh, yo pongo, por ejemplo, la construcción de 10 pisos y tú solamente vas a poner el terreno. Entonces ya yo me quedo con el 60% y tú con el 40%. O no sé, yo con el 80%, tú con el 20%. Entonces tú sacas tus cálculos y más o menos con el 20% ganas mucho más que vendiendo tu terreno. Y de repente y encima te quedas con un departamento porque tampoco te quedas en la calle. Entonces son cosas que se pueden negociar y es una forma de inversión también a través de contratos de asociación en participación. Exacto. También tiene un tema tributario detrás que creo que lo vamos a comentar también, me habías dicho. Y pues, Sí, exacto, Johan. es Johan, otra aquí forma. tenemos una pregunta de Jairo Ubaldo, que dice, cuando participas es una consulta con respecto a las licitaciones, con los consorcios. Cuando participas en una licitación con consorcio y se ejecuta, ¿se traslada la experiencia? Bueno, o sea, traslada no. O sea, de repente acá el término es decir, por ejemplo, mi empresa tengo, no sé, 20.000 soles ahorita en inversión. Y de repente, no, bueno, tienes 100.000, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, me junto con una empresa que tiene mucha experiencia, de repente, en construcciones. Como, por ejemplo, te decía yo, de los colegios, que es el caso más reciente que estamos viendo ahorita para ver si visitamos o no.
tiene experiencia o una harta experiencia de repente en construcciones. Entonces, al momento que ganamos el consorcio, no quiere decir que ya me pasó su experiencia de, por ejemplo, haber construido 1000 departamentos. No, 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 tampoco es así. ¿Ya? Esa experiencia no va a servir sí para ganar la licitación. Pero ahora, de repente, esta experiencia, de repente, ahorita la obra es una ejecución de obra no sé, de 5 millones. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado te pide experiencia, por ejemplo, en 100, 400 millones, o sea, esas obras grandes que ganaban, por ejemplo, las empresas conocidas que de repente han estado en problemas hace poco, su experiencia era bastante alta. O sea, me refiero a haber llevado experiencias de obras con el Estado de 1000, 2000, 500 millones. O no solamente con el Estado, sino también, por ejemplo, haber hecho obras como, por ejemplo, una construcción de un edificio, otro edificio de departamentos, no sé, oficinas, valorizadas en 1 millón, por ejemplo. Entonces, ¿tienes experiencia en construcción? Sí. ¿Por cuánto? Por 1 millón. Y depende, ¿yo cuánto tengo? Yo tengo 100.000, 40.000. Entonces, yo no llego a la meta, pero con ella sí. Ahora, no quiere decir que acabando este contrato por 2 millones, yo ya tengo la experiencia que te digo que tiene 200. No, 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 tampoco es así. Yo ya voy a tener una experiencia de haber hecho una obra de 1 millón, por ejemplo, de 2 millones. Por ejemplo, esta obra de 2 millones, ya, ganamos, acabó la obra. Yo qué voy a decir después. Yo ya he hecho una obra de 2 millones. ¿Te das cuenta? Esa experiencia sí, pero Claro. no es que me traslade esa experiencia de la otra persona, o sea, de la que ya tiene que tener 100, 200, 1000, no, eso no me lo va a pasar. Y como decía Exacto, nuevamente, buena aclaración, Johan. y como decía nuevamente, Exactamente. el consorcio es un contrato, no es una sociedad que se está fusionando con todos sus partícipes. No es así tampoco, o que se llama consorciados propiamente dicho, ¿no? Exacto. Ajá. Entrando a lo que es el tema de lo que son los contratos, hay dos contratos que son los más comunes o los más conocidos cuando se realizan este tipo de inversiones de manera colectiva. Sea ya de entre personas que se juntan, todos tienen capital y van a invertir, o en todo caso también a través de, bueno, no solamente para los bienes raíces, también para otras cosas, pero hablando en el tema de bienes raíces también con los gestores, ¿no? Los gestores e inversionistas. Se llevan a cabo dos modelos de contrato que son los más usados, que es el contrato de asociación en participación y el contrato de mutuo, ¿no? Justo acerca de ello había muchas dudas acerca de qué diferencia hay y qué implicaciones tributarias conlleva lo que es el contrato de adhesión en participación y el contrato de mutuo, ¿no? ¿Qué características tiene el contrato, básicamente? A ver, voy a hacer un pequeño resumen y luego hago las diferencias, ¿te parece? Mira, Perfecto, Johan. en realidad, por ejemplo, como yo te decía hace un rato, ¿no? Yo quiero llevar a cabo una actividad, por ejemplo, una compra de un bien en ocasión, 100.000 soles. Yo de repente de mi capital tengo 30, me faltan 70, ¿no? Y de repente se viene valorizado en 180, 170, ¿no? Y yo ya hice el estudio de mercado de que vale 170. Entonces, tranquilamente yo digo, bueno, me faltan 70.000 soles, ¿qué cosa puedo hacer? Pues yo agarro y de repente hago una junta de capital. Y le digo a todos, lanzo incluso con publicidad y todo, ¿sabes qué? A todos los que inviertan conmigo lo voy a pagar un 15% de rentabilidad por 6 meses. ¿Ya? Y es, ¿no? 15% por 6 meses. Entonces yo digo, bueno, está bien. Y yo como inversionista, ¿qué cosa es lo que o cuál es la figura jurídica que me vas a dar a mí? Entonces, si yo voy en verdad con un contrato, yo digo, ¿sabes qué? No, toma un préstamo nada más a mí, un mutuo. ¿Qué es que es un mutuo? Es un contrato de préstamo, en otras palabras. Pero la figura es mutuo, en el código sí dice mutuo. Y en el mutuo lo que se va a hacer es hacer un dinero de inversionista hacia mi persona. El inversionista no corre el riesgo de que yo tranquilamente lo compré a 100.000 y después no lo pueda vender en todo el año. Ojo, lo que va a pasar es de que el inversionista va a decir, pasados los 6 meses, ¿sabes qué, Johan? Tú me dijiste que me vas a pagar un 15%. Yo te he dado 10.000 soles. Dame mi 15%, que serían creo que 1.500 soles. ¿Sabes qué? Dame 1.500 soles. Y yo decir, oye, pucha, lo que pasa es que todavía no puedo vender el terreno, no puedo vender, que se me complicó las cosas. No. El inversionista es un simple, me está prestando el dinero, él puede saber la finalidad, sí. Yo le puedo decir, ¿sabes qué, amigo? Yo quiero comprar ese terreno barato y lo voy a vender. Y te voy a pedir 6 meses como máximo. Entonces, él en el mes 6, con un día, ya me está cobrando. Y yo, obviamente, yo no le voy a decir, no, es que no lo puede vender. Puede ser una excusa y de repente yo lo puedo negociar. Bueno, ¿sabes qué? Te pago un poquito más de interés, un mes más, un favor, déjame un chance. Lo puedo negociar. Pero lo cierto es que es un préstamo, al fin y al cabo, en el que yo tengo que pagar una rentabilidad. Que ese préstamo, si yo quiero, no digo para qué es, tampoco puedo decir para qué es. Yo voy a notaría, él me deposita 1.000 soles, 10.000 soles, y yo digo, ¿sabes qué? Un mutuo en el que él me presta a mí, y yo ya no necesariamente puedo decir para qué. El objeto es que me presta a mí porque yo necesito dinero. Me lo prestó y listo, se acabó el Un problema. cambio de interés, A exacto. cambio de un interés. Ahora, si no somos personas naturales,
el inversionista a mí me debería pagar una tasa de interés. Mejor dicho, yo le tengo que pagar una tasa de interés a él y él tiene que pagar un impuesto. Supongamos el ejemplo que me prestó 10.000 soles y yo les devuelvo sus 1.500 soles, ¿cierto? Entonces él va a decir, bueno, ya gracias, toma en el mes 6 o de repente le pago en el mes 5, a veces las cosas salen antes y sabes que toma tu dinero inversionista y acá tengo otro, ¿no quieres invertir conmigo? Y de repente se anima y invierte más o igual. Entonces él agarra y yo le doy sus 11.500 soles, pero por esos 1.500 que ganó, eso se llama que ha generado una renta, en este caso de segunda categoría. Ya eso está regulado en la ley del impuesto a la renta en el artículo 24. Entonces tú agarras y sabes que ha generado renta de segunda categoría. ¿Qué es lo que debería hacer él? Él es ir y pagar su impuesto, bueno, como le dijo, bueno, con lo que yo le devolví su plata, su 5%. Que en la práctica se haga o no se haga, bueno, es otra cosa. Pero lo cierto es que él debería pagar su 5% de interés por los 1.500 soles. ¿Estamos ahí? Entonces, se acabó la Exacto. figura. Es un mutuo. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo hago la misma figura, pero le digo, ¿sabes qué, amigo? Vamos a hacer un negocio juntos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, Johan? Mira, lo mismo, vamos a comprar un terreno, todo en ocasión, que ojalá que lo vendamos rápido, pero tu porcentaje ya no va a ser 15%, tu porcentaje va a ser 22% o 25%. O sea, vamos, o no, así no. Vamos mejor así. Lo que ganemos, tú vas 30%, yo voy 70%. ¿Está bien o no? Ya, bueno, está bien. Entonces, ahí te das cuenta que estamos compartiendo riesgos. Y él va a tener Claro. el 30% de lo que se gane. De repente no se gana 70, de repente se gana 100.000 y él ya se llevó 30.000 soles. Pero de repente no conseguimos ningún comprador y al final lo vendemos a 120. Entonces él se va a llevar solamente el 30% de los 20 y yo el 50%. Entonces es una actividad en la que ambos vamos de acuerdo a lo que ganemos. Ahora, ojo que un contrato de asociación y participación también te dice que puedes ir a las pérdidas. Obviamente en la práctica casi nadie va a las pérdidas, ¿no? Solamente vamos a la utilidad. Hacemos una actividad en específico, lo vendemos y a los que ganemos nos dividimos de tal o tal cuota. Igual en licitaciones con el Estado. ¿Sabes qué? Vamos igual. Tú vas 30%, yo voy 70%. Hacemos la actividad. Obviamente que no es el caso, ¿no? Pero sumamos que se pierdan, ¿no? Lo cual no debería pasar porque con el Estado tengo un comprador fijo. El Estado me va a pagar sí o sí. Mi único trabajo es hacer la obra, hago la obra y me paga. Como yo siempre le digo a las personas cuando me preguntan, ¿cuál es la diferencia entonces? Bueno, la diferencia es, la rentabilidad en ambos es buena, tanto en bienes raíces como en instituciones con el Estado. Lo bueno de las instituciones con el Estado es que tengo un comprador fijo, ese comprador fijo es el Estado. La diferencia es que de repente tengo que postular para ganar, mientras que un bienes raíces no necesariamente, salvo que sea remates o una figura parecida. Entonces, nuevamente, volviendo al mismo caso, si yo gano o pierdo en licitaciones, vamos en 30, 70%. Sin embargo, si yo le digo, ¿sabes qué? No, hacemos un mutuo contigo, igual el mutuo, él va a ganar sí o sí su 20% o su 15% o su 10% lo que yo le ofrezca. Y obviamente yo me responsabilizo con su deuda de él, al margen de que el negocio gane o pierda. Él se asegura con sus 15%, su 20%, su 30%, lo que yo le haya ofrecido. Si yo le ofrezco, por ejemplo, un 30% al año, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Yo te pago tu 30% al año. A él no le va a importar en verdad si yo gano o perdí. Tampoco si gané más de lo que yo esperaba, pues bien para mí. Y si perdí, a él tampoco, ¿sabes qué? No, Johan, tú me devuelves a mí mi 30% que tú me has prometido. Y yo tengo que pagarle, es un mutuo. Pero sin embargo, en la gestión en participación, si perdimos, allá pues los dos perdimos. De Se repente, puede compartir riesgo, básicamente. ajá, ambos vamos a todo nada. Ganamos, ganamos. Y si perdemos, perdemos. Sin embargo, un mutuo no. En un mutuo, ¿sabes qué? Yo te pago tu 5, tu 10, tu 15 y ahí queda. No sé si no. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, eso también tiene un impacto fiscal. ¿Por qué? Porque básicamente, cuando hacemos una asociación en participación, estamos haciendo una actividad empresarial, si te das cuenta. ¿Por qué? Porque ¿para qué nos juntamos? Para hacer una actividad empresarial y obtener un dinero. Sea comprar un lote, sea licitar con el Estado, sea lo que sea, estamos llevando a cabo una actividad empresarial y nuestro fin es ganar dinero. Que en el peor de los casos perdamos es porque de repente hemos cometido errores, no contamos con las personas adecuadas, etcétera. Pero es nuestro riesgo. Entonces, de hecho, y si perdemos, perdemos los dos, si ganamos, ganamos los dos. Entonces, ¿qué va a decir SUNAT? Ah, están llevando a cabo una actividad empresarial. Y si están llevando a cabo una actividad empresarial, entonces tienen que pagar como tal, o sea, tienen que pagar como empresa. ¿Cuánto paga una empresa? 29.5%. ¿Eso qué cosa quiere decir? De que si ganamos 100.000 entre los dos, ¿no? En la asociación en participación, 29.5, o sea, en este caso de mi ejemplo, sería como 29.500 soles, se van para la zona. La diferencia nos repartimos. Ahora, si lo vemos ya exacto en particularidades,
Bueno, para un tema de distribución hay un pequeño problema ahí, que es básicamente cómo se distribuye, ¿no? Porque la SUNAT tiene una posición, el Tribunal Fiscal tiene una posición y el Poder Judicial tiene una, coincide con, básicamente coincide con una de ellas. Es para un tema solamente, netamente de formalidades y netamente que no deberías tener un tipo de contingencias, pero sí podrías evitarlas, ¿sí? Básicamente, ¿cómo es? Es ganamos 100.000, tu rentabilidad de 30.000, la mía 70, yo tomo tus 30.000 y tú Ana paga tu impuesto, o sea, tú pagas tu 29.5%. Yo tengo 70.000, yo voy a la SUNAT y pago mi 29.5%. Con eso voy a tener mi comprobante de pago y todo, porque si mañana o pasado mañana la SUNAT me toca la puerta y me dice, Johan, ¿tú de dónde sacaste tus 70.000? Ah, no, es que hice tal cosa, hice compré tal casa, lo vendí, o hice tal obra, tal, ya lo que sea, tengo acá mi documento y ya pagué mi impuesto. Normal, ya bueno, gracias, que esto se va a la SUNAT, tranquilo. Hay otra opción, que Claro. es lo que me dice el Tribunal Fiscal, es, no, yo como asociante, ¿no? Como asociante que soy el que doy la cara ante las personas, de acuerdo al contrato de asociación y participación, yo pago el 100% del impuesto y le doy una renta desgravada. Eso quiere decir, yo gané 100.000, pago 29.5 a la SUNAT, ¿no? Me quedo con la diferencia que sería 70.5, y ese 70.5 es una renta que es un capital ya fuera de impuestos. Entonces, de ese 70.5, yo le doy a él su 30% y yo me quedo con mi 70%. ¿Cuál es el problema en la práctica? Que, bueno, que al que yo le doy una renta desgravada no tiene ningún documento de cómo sustentar la SUNAT. O si lo tuviera, pero va a salir a mi nombre, como que yo le he pagado como asociante. Pero igual se justifica, sí, igual con el Tribunal Fiscal ya lo ha validado, es más, el Tribunal Fiscal es de esa posición, que te dice tú tienes que dar una renta desgravada. Entonces, en la práctica no habría problema en la medida que se pague el impuesto. Pero si lo vemos más, o sea, de un tema cuántico, de un tema numérico, en la asociación en participación, lo que se paga es el 29.5%. Mientras que en un Una contrato de consulta, mutuo, Johan. sí. Justamente mencionaste algo importante acerca de lo que es la renta empresarial, ¿no? Y tenemos de conocimiento de que cuando uno realiza una venta como persona natural, mínimo, máximo al año podemos hacer 2 ventas como persona natural del inmueble. En ese caso, si bien es cierto que al nosotros hacer una figura de asociación en participación estamos teniendo un ánimo empresarial, justamente se comentaba que hay muchos que dicen que las primeras 2 operaciones tú la puedes hacer como persona natural y pagar el 5% de impuesto a la renta, ¿no? Uh -huh. Pero acá nos aclaras de que desde el inicio, si tú ya tienes ese ánimo empresarial, pagarías el 29,5% del impuesto a la renta. ¿Cómo, digamos, si bien es cierto se puede realizar, puedes pagar ese 5% haciendo esas 2 operaciones? ¿Cómo la SUNAT te detecta que tu ánimo desde el comienzo ha sido un ánimo empresarial y no como, y no te grabaría ya con el 5%, sino con el 29,5%? ¿Cómo te detectaría? Ya, a ver, comentamos. A ver, para nuevamente englobar la figura que me dice Alexander, que es muy cierto. De hecho, he escuchado y de hecho muchas consultas que me llegan a mí al interno, ¿no? Como a veces como abogado, como persona que esté metido en el tema, me dicen, Johan, pero a mí me han dicho de que yo pago el 5%. O sea, si yo compro, vendo 2 casas, 5% pago por cada una de ellas, ya el tercero me guardo para el otro año, me guardo para enero. ¿No? Entonces, o sea, si lo ves de una forma así, tal cual, como dice, como se podría pensar, o como dice la norma, de repente si lees un artículo, es así. Pero ojo que esto de acá, la norma no está pensada en que tú vas a comprar para vender. Porque si tú compras para que vendas, yo de lejos veo tu ánimo empresarial. Y si veo tu ánimo empresarial, quiero decir, es de que tú no compras esta casa con ánimo de vivienda o con un ánimo de permanencia, sino con un ánimo de negocio. Es como que tú compres cualquier cosa para vender. Tú compras mañana un paquete de galletas, puede ser para que te lo consumas o puede ser para lo que vendas. Pero si tú pones tu bodega, pienso que estás haciendo un negocio, ¿no? Ahora, obviamente acá es distinto el caso. ¿Por qué? Porque es un tema probatorio. Para ese tema probatorio yo también podría justificarnos. Obviamente, si mañana viene Alexander, se compra una casa y lo vende a la semana, yo, Sunat, te toco la puerta y te digo, oye, Alexander, ¿me lo has comprado para vender? ¿Por qué? Porque por el plazo, y te puedo decir, no, pero ¿cómo vas a vender una casa en una semana, no? O sea, obviamente tú no has querido comprarlo esto con ánimo de ser de vivir, sino que no que tú lo has comprado con ánimo de vender. Y yo como tu abogado, ¿qué diría la SUNAT? No, o sea, en la medida que sea solamente un bien, ¿no? Tengo que justificar obviamente como abogado. No, yo sabes que no, porque yo lo compré, sí es cierto, con un ánimo de permanencia y estas cosas, pero tenía un viaje, tenía otra cosa que hacer y lo vendí. Pero obviamente eso yo justificaría si solamente hago una venta en el año. Sin embargo, nosotros que estamos metidos en el rubro,
Si hacemos eso, no vamos a hacer solamente uno en el año, ¿no? Entonces, nuestro ánimo, ¿qué va a hacer? Comprar, lo vendí. Mañana de nuevamente compré y lo vendí. De repente, el otro año hice comprar y de nuevo lo vendí. Nuestro ánimo no es quedarnos con el terreno. Entonces, la SUNAT, para empezar, va a ver tu historial en el año. Cuando ellos le llaman un periodo, que es lo mismo, de enero a diciembre. Pues sí, bueno, Alexander compró en enero uno, lo vendió en febrero. En junio compró uno, lo vendió en julio. Entonces, evidentemente, Alexander no compra casas para quedarse. Que se puede dar el caso en uno de ellos, de repente sí, ¿no? Y pues sí, bueno, Alexander lo compró y después vio que, no sé, vio que de repente sacó un préstamo, vio que no le convenía, lo vendió al toque nomás al mes porque dijo no me sale la cuenta y pagó su préstamo. ¿Se puede sustentar en un caso en específico? Sí. Pero personas metidas en el rubro que se dedican a comprar, vender, la SUNAT simplemente va a ver tu ánimo y ojo que no hay que confundir con la habitualidad, ¿ya? Porque una cosa es el ánimo empresarial y otra cosa es la habitualidad. O sea, obviamente, si yo tengo ahorita 4 o 5 casas, y tengo, no, bueno, tengo uno, el clásico ejemplo, tengo una casa en la playa, tengo una casa de campo y tengo una casa en la ciudad. Son 3 casas que tengo. Probablemente en la playa vaya en verano, en la casa de campo fines de mes, y en mi casa es donde yo vivo, ¿no? Y de repente tenemos una oficina, de repente tengo una cuarta casa. Tengo 1 año, 2 años con todas esas 4 casas. Y después, de repente, por X razones, decido vender la casa de playa. Esa casa, tengo un ánimo de comprar, vender. No. Evidentemente, la ciudad está pensando en ese caso. Yo no estoy pensando en una casa de playa comprar para vender. Simplemente que lo vendí porque simplemente de repente lo veía innecesario, de repente ya no me gustaba y quería comprarme otra. En ese ánimo, o ese es el estándar en el que está pensado la norma. No está pensando en un ánimo de que yo voy a comprar para vender. Si yo compro mañana casas de playa para vender, obviamente la ciudad me va a decir, bueno, tienes un ánimo empresarial. Si me preguntas, Johan, entonces, ¿qué plazo yo debería esperar para decir, bueno, yo no lo compré para vender, ¿no? Yo lo compré para quedarme solamente que, no sé, pues, tuve una deuda de emergencia y lo vendí. ¿Qué puede pasar en la práctica? Sí pasa en la práctica, ¿no? En la casuística hay muchas cosas por demostrar. Uno como abogado tiene que por eso siempre entender el tema del contribuyente en este caso y ver qué solución le puede dar. Obviamente sí entra a transgredir la norma, pero en este caso, si por ejemplo tú me hablas de un caso normal y me dices, Johan, entonces ¿qué plazo espero para yo vender y no caer en el tema del ánimo empresarial? No hay un plazo exacto. No hay un plazo que tú sabes que avisando en un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, pero obviamente mientras más tiempo pase, es más fácil probar que tú no compraste para vender. Pero si tú, por ejemplo, por más que sea 6 meses, tú compras en enero, compras en julio, compras en diciembre o en enero del año siguiente, ya son 3 ventas en un solo año. Y tú no vas a animar a justificar, no, que la primera, no, era una venta, ¿no? La segunda, no, pero ya pasaron 6 meses. La tercera, no, pero pasaron 8 meses. Pero yo evidentemente ya veo que tu ánimo es empresarial. Y si tu ánimo es empresarial, es más, en el artículo 28 de la ley, si no me equivoco, te habla de las actividades que se consideran como actividades empresariales. Entonces, entre ellas están los comisionistas, o sea, las personas que se dedican a ese tipo de rubro empresarial, en ese tipo de rubro de actividades de inmobiliarias. Y si no caigo por ahí, caigo por simplemente mi actividad empresarial que vengo realizando en el día a día. Entonces, si me preguntaras cuánto es el mínimo, en verdad, plazo exacto no hay. Pero obviamente, si yo vendo uno en un año, otro en otro año, otro en otro año, es menos probable que tenga contingencias con la SUNAT, porque puedo decir, bueno, no, es uno al año. Pero con eso no quiero decir que ya te limpiaste. No quiere decir que ya no Claro. tengas Acá contingencias con una la SUNAT. pregunta, Johan, Sí, con respecto a los contratos de mutuo, de caballero de la noche. Pregunta, en un contrato de mutuo, ¿la SUNAT puede evaluarlo como ánimo empresarial? Y si el inversor ha hecho más de un contrato de mutuo en inmuebles, ¿SUNAT lo vería bajo la figura de ánimo empresarial y ya no a pagar ver, el 5%? no, mira, a ver, les explico. Yo puedo un año, de repente yo soy un inversionista, no tengo un capital, de repente tengo, no sé, 200.000 soles en este año. Obviamente mi costo de vida, yo saco mi cuenta y mi costo de vida son 3.000 soles al mes. 3 por 12 son 36.000 soles, ya, 50 redondo yo me quedo. Y digo, tengo 150 en el banco. ¿Cuánto me produce el banco a mí? 1%, 2%, 5% en una caja de repente, o 6% en una caja, y eso al año. Entonces, si de mis 150.000 soles, tengo como 7.500 en rentabilidad de intereses en el año. Entonces, es corto, es poco. Entonces, ¿yo qué cosa hago? Invierto. ¿Sabes qué, Alexander? Toma, te doy 20.000 soles para que tú lo negocies. Otra persona por ahí, ¿sabes qué? Te doy 10.000 soles para que tú lo negocies. Otros 30, 50. Personas que yo creo que son de mi confianza. Entonces, yo puedo hacer N mutuos y yo no caigo en habitualidad per se. Eso quiere decir de que yo puedo hacer 20 mutuos este año y yo no va a decir, ¿sabes qué, Johan? Tú te dedicas a este negocio de prestar plata. Pues no.
eso no está tipificado en norma como una habitualidad. Si lo que, muchos lo confunden, hay una habitualidad en este negocio. Yo tranquilamente digo, no, o sea, yo tengo sustento para demostrar que no, en todo caso. No puedo decir que es una actividad habitual y que por ende grábame como empresa. Pero que si yo hago esto con casas, ahí sí. Yo hago esto con casas así. Sí. Acá hay otra pregunta, Alberto Álvarez dice, ¿cómo se paga la renta si una persona jurídica le presta dinero a una persona natural? Y esta persona natural lo utiliza para realizar un préstamo de mutuo. A ver, de nuevo, nuevamente no me cuadré bien la pregunta. O sea, yo tengo una empresa y Sí, o sea, una yo, persona natural digamos, me yo presta. empresa le presto a una persona natural, digamos a ti, Johan. Y tú, Johan, es lo que he podido entender por la pregunta, tú, Johan, le prestas a una persona X, una persona C, una determinada cantidad de dinero, la que yo te prestaba, digamos, pero bajo un contrato de mutuo. Dice, ¿cómo se pagaría en este caso el pago de la renta, no? O sea, mira, de acuerdo a lo que tú me dices, porque no he leído la pregunta. La empresa X me presta a mí, Johan, 100.000 soles. ¿Sí? Exacto. Un interés que me puede poner, no sé, 20%. Y yo le presto a otra persona, de repente, obviamente, un poquito más para ganar algo, pues, ¿no? 30%. Al año, ya para responder tu pregunta. Entonces, si a mí me presta 100.000 soles la empresa, yo voy y le tengo que pagar al año sus 120.000, ¿no? La empresa, obviamente, por ese interés va a pagar un impuesto, que va a ser el 29.5%, porque a la empresa no le importa en realidad, ojo que ese 5% que yo les hablaba de rentas de segunda categoría, se da cuando hablamos de personas naturales, ¿sí? Entonces, si una empresa me presta a mí, yo le devuelvo una plata, y ese ya paga el 29.5%. Ahí no hay nada que no, que bueno, ¿por qué? No, bueno, es así. Es una ganancia que está recibiendo una empresa, y la empresa, por ser empresa, paga el 29.5%. Entonces, yo le pago un interés y ella va a pagar su 29.5%. Ahora, yo, respecto a otra entidad, o sea, yo ya recibí mis 100.000 soles, y viene Alexander y me dice, Johan, préstame los 100.000, pues, y yo te pago 30%. Ah, ya, pues, te presto mis 100.000 a ti, obviamente con uno que cubra dentro del plazo de que me hice la empresa, y tú de ahí me pagas a mí mi interés, mis 30.000 soles, ¿no? Porque tú te prestas a ti por un año 100.000 y tú me pagas a mí 130.000 soles. Entonces yo voy a pagar por mis 20.000, por mis 30.000 soles que yo gané. Justamente hago un contrato contigo, ¿cierto? Ahora, acá va a haber un tema de gastos, ¿no? Porque claro, porque yo diría, yo voy a pagar por 30 y en realidad mi ganancia solamente ha sido 10, ¿no? Pero como no soy empresa, ese va a ser el tema. O sea, tú me pagas a mí 130.000, yo voy a pagar mi 5% de mis 30.000. Claro, y a mí no me importa nada lo que la otra persona tenga que pagar. En este caso, la empresa va a pagar sus 29.5% de sus 20.000 que ganó. Entonces, creo que con esto más o menos vimos la figura, pues, ¿no? ¿Yo puedo tercerizar? Sí. Yo no estoy prohibido tercerizar. Es algo similar con el subarrendamiento. Solamente que con el subarrendamiento, obviamente, hay cláusulas que dicen, tú no puedes subarrendar. O a veces uno lo ve como negocio y dice, bueno, tú sí puedes subarrendar, ¿no? De repente hay un alquiler barato y digo, bueno, yo te voy a alquilar todo en las galerías, 8 galerías, pero vas a permitir subarrendar. Entonces yo te pago el 100 por todo y yo a cada galería de repente cobro, no sé, pues 30, 40, ¿no? Para yo ganar algo, pues, ¿no? Y ya gané un diferencial. Entonces, a la empresa que yo le pago los 100, que sería, si lo comparamos con el arrendamiento y su arrendamiento, bueno, si esa empresa va a pagar igual su 29.5%, y si yo arriendo, también voy a pagar mi 5% de cada subarrendamiento que ya gané. Exacto. Acá hay otra pregunta de Edwin Loaiza, una pregunta, dice, si saco prestado dinero del banco para poder invertir en bienes raíces y recibo como renta de una inversión X igual 1.000 soles, pero sacando mis cálculos con el interés del banco que estoy pagando me sale 500 de intereses. Quiere decir que tendré 500 de utilidad neta. En ese caso, ¿cómo haría mi pago de impuestos? ¿En base a los 1.000 o 500? A ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Ya, sí. Te lo resumo. Mira, dice, Sí. si Edwin se saca un préstamo del banco y lo invierte en bienes raíces y gana, producto de esa inversión, gana 1.000 soles. Pero sacando sus cálculos, los intereses que le tiene que pagar el banco son 500 soles. Ahora, dice, ¿él qué pagaría? ¿El impuesto a la renta por los 1.000 soles que generó o por los 500?
que es después de su devolución al banco, ¿no? Eso creo que... Bueno, más o menos creo que es la misma pregunta que la anterior. Ahora, si yo soy empresa, Claro. si yo soy empresa, si yo, supongamos Lo que soy puede empresa y retener. yo pido un préstamo, si yo soy empresa, por ejemplo, o sea, lo que pasa es que el ejemplo que yo entendí es lo siguiente, ¿no? Yo soy una persona, que supongo que sea, bueno, persona natural o jurídica ya, supongamos que sea empresa. Si es empresa y pide un préstamo en el banco, ¿ya? Pide un préstamo en el banco que para mí va a pagar intereses. Esos intereses, para mí, como empresa, es un gasto. Si es un gasto, por ejemplo, Claro. si yo saqué 100 Deducible. mil, deducible, ahí está. Es un gasto deducible para efectos del impuesto de la renta. ¿Por qué? Porque yo saqué un préstamo para llevar a cabo mi actividad. De repente, si yo soy una empresa que me dedico a hacer carpetas y bienes muebles, pues saqué un préstamo en el banco porque tenía un pedido no sé, de 1000 muebles y ahorita no tengo capital para hacerlo y es rentable para mí porque voy a ganar un buen capital. Según mis cálculos, voy a ganar 50.000, ¿ya? Y de repente voy a pagar de intereses 20.000 o 30.000, no sé, al banco. Entonces, gané 20.000, ¿cierto? Y si yo no saco el préstamo al banco, de repente no tengo capital para hacerlo. Entonces, yo pido el préstamo, tú me das tus 130.000, tus 100.000, te devuelvo 130.000, esos 30.000 para mí es un gasto deducible. Cuando yo venda a 150.000, por ejemplo, yo ya eso va a ser también para mí una ganancia. ¿Te das cuenta? Entonces, esa ganancia va a pagar impuestos. Si, por ejemplo, yo gané 50.000 y gasté 20.000, entonces yo voy a pagar por 30.000 en impuestos, siempre que sea empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a deducir los gastos. Obviamente no son los únicos gastos que voy a tener en el año, voy a tener N gastos, personal, secretaria, estibador, o sea, ayudantes, todo, pero suma la bolsa de gastos. Y mis ingresos va a sumar a la bolsa de ingresos. Porque puedo tener este ingreso con este mueble, pero tengo otros ingresos más, ¿no? Mis ventas diarias, no sé, de repente por ahí soy proveedor de otra persona, etcétera. Si nos vamos por un tema de cálculo de impuestos, o sea, todos los ingresos que yo voy a recibir, lo voy a quitar todos los gastos y los costos que yo pueda tener, y de ahí voy a sacar un resultado, una bolsa que es el remanente, y por esto voy a pagar impuestos. O sea, y si por algo yo pierdo, ¿no? Que también creo que fue parte de la pregunta, si yo pierdo, no pago impuestos. Recuerden que el impuesto de la renta es un impuesto que grava ¿qué? Las ganancias. Si yo gano un sol, ya, por ese sol. Si gano 2 soles, por esos 2 soles. Si gano 100.000, por los 100.000. Y si pierdo 10, vas a pagar Y es impuestos. la No, ventaja, se podría decir, de cada empresa, ¿no? De poder constituir una empresa es que tú puedes deducir los gastos. Entonces, ahí también partiendo de combatir la informalidad, ¿no? De que hay cosas que te puede beneficiar también tener la empresa, deducir como, por ejemplo, estos gastos. Corrígeme si me equivoco, Johan, según la pregunta que hizo Edwin, si él en este caso ganara 1.000 soles como persona natural, aún teniendo gastos los 500 soles, él tiene que pagar el impuesto a la renta por los 1.000 soles, ¿cierto? A ver, tú me dices que él es una persona natural y que tiene gastos. No, 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 o lo que sea, puede... digamos, él es una persona natural, se saca un préstamo y genera ¿Ya? ganancias, pero de esa ganancia tiene que pagar sus intereses al banco, ¿no? Él tiene que pagar el impuesto a la renta por los 1.000 soles que generó, que es el total que ganó, porque está como persona natural. No se le disminuye sus 500 soles que tuvo que pagar de intereses, Ah, no, como no, en este no. caso de empresa. Claro, claro. Ya entendí la figura. Es lo mismo que yo he explicado, pero como persona natural. Entonces, en este Claro, caso, yo exacto. saco un préstamo en el banco y tengo que pagar mi interés. Y si yo por acá recibo un ingreso, va a depender de qué tipo de ingreso sea, que de repente sea una actividad empresarial, no, por ejemplo, rentas de cuarta categoría, ¿no? De repente también puedo ser una persona natural con negocio, ¿no? Entonces también tengo una actividad empresarial, al final del día estoy casi como una empresa. También hay que tener en cuenta esto. O bien puede ser una persona que de repente haga un trabajo independiente por ahí y también recibe una renta de cuarta categoría. O puede ser que también aparte de todo esto tenga una renta de quinta categoría, que básicamente viene trabajo para un banco o trabajo para cualquier trabajo que tenga, pero con mi relación de dependencia. Entonces, ahí tenemos que ver una diferencia entre rentas de cuarta, rentas de quinta, rentas de tercera, rentas de primera y rentas de segunda. Cada quien tiene su particularidad. Si soy persona natural, primera y segunda, 5%. Cuarta Acá hay categoría, una pregunta muy... así. Sí, disculpa. Exacto, Johan. Igual esa información no lo puede conseguir leyendo en el portal de SUNAT, ¿no? Uno aprende mucho ahí leyendo, buscando Claro, videos pero en YouTube y ojo que la vean los casuística videos es, de Johan también. ajá, sí, exactamente. Mira, en realidad sí se puede aprender mucho. De hecho, las tasas, las actividades están detalladas en el portal de SUNAT. Muchas veces hay que ver bien los contratos también. ¿Por qué? Porque mi contrato puede decir contrato de mutuo y de repente en la práctica es tal cual un contrato de asociación y participación. O a veces dice compra-venta
porque a veces van a certificar un contrato de repente por ahí y se equivocaron y pusieron compra-venta y es un alquiler, o viceversa, no es un alquiler y se compra-venta. O sea, y la SUNAT no se va por el título, porque si fuera solamente por el título, bacán, ¿no? Yo pongo alquiler y es alquiler siempre. Y no es así. Es en verdad también por el contenido, por el fondo, como se puede llamar. Porque si yo le pongo un título incorrecto, ya, normal, pero no quiere decir que por eso ya me liberé. No quiere decir porque mi contenido, o sea, como creo que no sé si es una pregunta, pero, o sea, si todo apunta que es una sesión en participación y yo le pongo mutuo en el título, no quiere decir que sea mutuo necesariamente. No sé si no. Se va a basar a Bien, lo que tiene de contenido del hay, contrato, básicamente. hay que ver bien el contenido del contrato, ¿no? ¿Por qué? Porque si mi contrato parece que fuera solamente le he puesto mutuo para pagar 5%, entonces sería un error, pues no sería un error y en realidad es un tema a tratar jurídicamente hablando, ¿no? Y tributariamente hablando en específico. Acá hay una pregunta con respecto a lo que es renta empresarial. Ya entrando lo que es como el bienes raíces, ya pero participar como empresa, ¿no? Dice, si se percibe renta, Omar Macetas dice, si se percibe renta empresarial producto de la operación de compra-venta de un inmueble, eso implica que aparte del 29,5% del impuesto a la renta, también implicaría pago del 18% de IGB, entiendo, como toda renta de tercera categoría. A ver, si yo me dedico a la venta de bienes, o sea, a ver, una cosa es renta, otra es IGB. Nosotros como personas naturales normalmente no pagamos IGB, ¿por qué? Porque lo que pasa es que es un tema netamente tributario, ya mira. Lo que pasa es que en el IGB, ¿qué cosa graba? El IGB graba, bueno, se titula Impuesto General a las Ventas, ¿sí? Pero graba entre general ventas y servicios, contratos de construcción, primeramente de bien inmueble, entonces, y hay importación. Entonces, tenemos esa figura, ¿no? Exportaciones no graba. Entonces, ahora, de acuerdo a eso, hay que ver qué cosa estamos, en qué actividad estamos. Y dos, te ponen en sus artículos que tienes que llevar a cabo una actividad empresarial para poder grabado con el IGB. Una empresa que se dedica a vender casas, terrenos, ¿es una actividad empresarial? Sí, pues no. Ya de arranque es una actividad empresarial, es una empresa. Ahora, ¿qué más? Me dices, vendo cualquier tipo de servicio, por ejemplo, intermediación o lo que fuera. Al final del día es un servicio. Es un servicio. Y si es un servicio, salvo que la ley misma te exonere, que afecte en algunos casos, va a estar grabado con IGB. ¿Te das cuenta? Entonces, eso también va a haber un tema ahí de pagar impuestos, no solamente como renta, sino también como IGB. Como te digo, se va a tener que analizar las cosas, se tiene que ver la persona, si es persona natural, si es persona jurídica, si califica como tal, y de acuerdo a eso, afectar ese impuesto, ¿no? Ahora, cuando tú pagas IGB, también hay que tener en cuenta esto, no es que yo pago el IGB y ya pucha, a todo lo que tengo que pagar le sumo el 18%, no, porque también tengo compras. Entonces, esas compras también se pone como un IGB compras y yo lo voy a tener que netear con un IGB ventas. Y al final del día yo solamente voy a pagar por ese diferencial. Perfecto. Muchas gracias, Johan, por la aclaración. Ya para terminar con las últimas preguntas, ya les agradezco a todos la participación en esta transmisión, muchas preguntas muy interesantes, que estoy seguro que nos va a contribuir a todos, porque siempre se aprende algo nuevo y yo hoy día estoy aprendiendo mucho de Johan. Le agradezco mucho nuevamente el hecho de que esté aquí presente, compartiéndonos toda la información que él tiene. De hecho, sé que puede haber quedado muchas dudas con respecto a los contratos de mutuo y de asociación en participación. Para ello los invito a ver un video que tiene Johan en su canal de fanpage de Facebook. Tiene un video que habla mucho a detalle acerca de lo que es el contrato de mutuo y el contrato de participación. Entonces, para poder concluir con las últimas preguntas, hay una pregunta, dice, tengo rentas de quinta categoría en una empresa privada. Adicionalmente, soy gestor de bienes raíces. No estoy en planilla en mi empresa de bienes raíces. Recibo mis ingresos de cuarta categoría como consultoría. ¿Está bien? ¿O tendría que estar también en quinta categoría? Lo que pasa es que se cortó cuando estabas conversando, no escuché bien. O sea, me dice que recibes rentas Ya, de cuarta disculpa. categoría. Sí. Ya, sí, mira. Dice, es una pregunta de Rubén Trujillo. Tengo rentas de quinta categoría en una empresa privada. Adicionalmente, soy gestor de bienes raíces. No estoy en planilla en mi empresa de bienes raíces. Recibo mis ingresos como cuarta categoría como consultoría. ¿Está bien? ¿O tendría que también Ya. que estar también en quinta categoría? No, acá hay un tema a tratar interesante. Mira, quinta categoría estoy en una relación de dependencia.
Yo trabajo Exacto. para alguien, bacán, para banco, inmobiliaria, lo que se te ocurra. Hay una relación de dependencia, sí. Yo tengo un horario de entrada, tengo un horario de salida, tengo que reportar a un jefe, inmediato superior, etcétera. Hay dependencia, sí. Eso se llama renta de quinta. Es más, la empresa es la que me retiene el impuesto al final del día. Tampoco no es que yo vaya y pague mi impuesto. Entonces, pero si yo realizo una actividad empresarial, como por ejemplo la de ser de llevar a cabo actividades de gestión, hay dos figuras, ¿no? Una cosa es la asesoría, que podría calzar como rentas de cuarta. Por ejemplo, tú me empiezas viendo una consultoría, un informe jurídico de la transferencia de bienes inmuebles, ¿no? Y qué pasa cuando te regalan, cuando te donan, o depende de, ¿sabes qué, Johan? Una sobre sucesiones intestadas, que la sucesión quiere vender un inmueble a tal persona, hazme un informe jurídico de esto. Yo quiero vender el inmueble. Entonces yo te hago mi informe, ¿sabes qué, Alexander? De acuerdo a esto, la sucesión intestada inscrita en compartida número tal, en registros públicos, y decide vender sus bienes, o sea, el 100% de las acciones y derechos de tal inmueble a tal persona, va a estar grabado tal, con tal cosa, tal. Ya, te expliqué todo. Mi informe trata sobre una venta, sí, pero en realidad yo estoy cobrando ahí por una actividad netamente jurídica, que es consultoría. Eso es renta de cuarta categoría. Pero si yo llevo a cabo una actividad empresarial de comisionista, propiamente dicho, o llevar a cabo una gestión empresarial, eso es una renta empresarial. Entonces hay que diferenciar las cosas. Que yo le pueda dar un nombre de asesoría a una actividad empresarial, comercial, como comisionista, etcétera, es una cosa. Ojo que comisionista, para empezar, ya la ley no te lo pone como renta de segunda, ni como renta de cuarta, te lo pone como una renta de tercera. Hay que ver el caso en específico, pero eso es lo que voy diciendo. O sea, una asesoría, o sea, el hecho de que yo ayude a vender, que esto, que lo otro, que le pongo como asesoría es una cosa, pero asesoría es lo que yo te he dicho, que te mando, te informa a ti. Si yo agarro, lo vendo, recibo, ya me dedico, te das cuenta, hay un cambio de figura, ¿no? Hay un cambio de figura en la que yo podría generar una renta tercera y que de repente le doy la figura de consultor. Entonces es distinto. Si fuera como una actividad empresarial, ya pues pago mi 29.5%, porque en verdad es una empresa al final del día. O llevo a cabo una actividad empresarial como comisionista o como una actividad empresarial netamente dicha. Exacto. Si no fuera el caso así, si es consultoría, como lo que te he dicho parecido, es consultoría, es un informe, una asesoría, tú vienes a mi casa, vienes a mi oficina, te respondo, ya, eso es consultoría, pues, ¿no? No sé, hay que diferenciar bien las cosas y de acuerdo a eso, grabar con un impuesto, pues, ¿no? Después, ¿no? Acá hay una consulta de John Escobedo. Dice, consulta, si no legalizo un contrato, es decir, en notaría, el voucher de la transferencia de dinero le da fecha cierta. A ver, de nuevo, si yo legalizo un contrato, ¿qué cosa? ¿El voucher qué? Dice, si consulta, ¿no? Si no legalizo un contrato, el voucher de la transferencia del dinero le da fecha cierta. Si no legalizo el voucher, Acá eh, lo que yo entiendo que quiere decir es que él ha hecho un contrato, ha celebrado un contrato, pero digamos de manera privada, ¿no? Y ya, él ya, pregunta, ¿el voucher sí, le daría fecha cierta a ese contrato? no, no, O no, si no. necesariamente tiene que ser en este caso, un notario, Notario, ¿no? un notario. El notario es el que da fecha cierta. Ahora, obviamente, como yo te decía la vez pasada, bueno, como comentaba la vez pasada en el live, yo puedo llevar a cabo una actividad empresarial, discúlpame, un contrato de mutuo o lo que fuere, y viene la SUNAT y me toca la puerta y yo te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Civilmente, yo puedo haber hecho un contrato de manera oral. Yo le contigo, ¿sabes qué? Alexander, un contrato de mutuo, dame 100.000, te pago 20. Ya listo, ¿hay contrato o no? Sí hay contrato. Hemos acordado un interés, hemos acordado un plazo, hay un objeto, sí, tengo todo lo que me piden requisitos para tener un contrato. Y es más, para un contrato de mutuo no me piden una formalidad. Para una hipoteca, sí, por ejemplo. Para una donación, también me piden formalidad. Para un mutuo, no. Entonces, oral, un contrato podría ser oral, sí. Ahora, el tema es cómo le pruebo eso a la SUNAT. Ahí es el problema. Entonces, por un tema de fehaciencia, por un tema probatorio es otra cosa. Por un tema probatorio yo puedo tener mi contrato simple, ¿no? Hacemos uno jabón, ¿sabes qué? Te pedes tu pam, 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 Alexander, listo. ¿Es un contrato válido? Sí. Los dos hemos puesto nuestra firma. ¿Hay voluntad de las partes? Sí hay. ¿Es un documento? Sí. Físico, listo. Privado, ya está con nuestra firma, nuestra huella digital y todo lo demás. ¿Puede ser tipeado? También. Pero probatoriamente hablando, yo no la estudiante y me pone un contrato así hecho a la mano, que a la mano parece que recién lo has hecho, o hecho un contrato ya digitado, con firma, es diferente la valoración. Y una valoración mayor es que yo agarre y que ese contrato lo tenga con fecha cierta, que es una legalización de firmas hecha por el notario.
Porque también en un contrato así como está, yo puedo decir, ¿sabes qué? No, ya la Alexander dice ese préstamo, pero en el 2010. Entonces, si hubiera una deuda por pagar de Alexander por intereses, esa deuda ya prescribió, ¿no? Entonces, podría yo decir de repente ya prescribió, ¿no? Pero, sin embargo, la zona que me va a decir, pero, este contrato no fue legalizado. Yo como sé que fue en el 2010 y no fue ahorita. Entonces, se prestan muchas cosas. Entonces, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es de que los contratos con fecha cierta para un tema probatorio ayuda mucho. Ayuda mucho. Ahora, viendo el contexto COVID, en el contexto COVID, a ver en ese lapso de tiempo, ¿cómo legalizamos las firmas? Firma digital. Ojo, podría ser una firma digital, o de alguna forma decirles una persona, mira, mi contrato lo hice 31 de mayo, pero adicionalmente tengo mi voucher, que yo deposité ese día, y tengo el voucher que me depositó la persona, yo le presté a Alexander 20.000 soles y Alexander me dio 25.000 soles fines de junio. Entonces contrasta esta información, ¿no? ¿Fue un mutuo? Sí, fue un mutuo. ¿Y cuánto fue mi rentabilidad? 5.000 soles. Ah, ya. Es un tema probatorio. Como le digo, si lo hace por un tema probatorio a la SUNAT, pues la SUNAT no me debería, o sea, yo debo demostrar la forma de cómo probar las cosas. Siempre va a ser mejor un contrato legalizado que uno sin legalizar. El voucher de pago adicionalmente te ayuda para tú poder decir, bueno, tengo un contrato, tengo el voucher, pero no quiere decir que por eso ya demostré una fehaciencia al 100%. Y nada, o sea, eso es básicamente, pues, ¿no, Alexander? Perfecto, muchas gracias, Johan, por esa respuesta. Creo que totalmente ya habrá quedado claro esa duda. Ya para concluir esta transmisión, tengo una pregunta de Gianfranco Perfecto, justamente mi socio. Dice, escuché en una entrevista de Jorge Gil, donde él indica que si yo como persona natural hago una junta de capital, digamos como gestor, por así decirlo, eh, entre, digamos, sus familiares, amigos, y celebra un contrato de privado de mutuo, y él gestionó ese dinero de sus amigos, de sus familiares, ¿no? Y ese dinero lo utiliza para prestárselo a un gestor, a otro gestor, para que lo invierta en bienes raíces. Dice, está incurriendo en una falta, disculpa, ¿eso es cierto? Porque En justo una comentaba en falta. ese live Lo que pasa es que, que mira, eso para sería empezar, una... Claro, disculpa, lo último no te escuché porque se fue el audio. Pero falta, ojo, sí, que estamos en un tema tributario, no hay faltas. Ojo, no, o sea, faltas puede ser tema penal, quizá, ¿no? Ahora, el hecho, bueno, no sé si entendí bien el caso, pero tú me dices, ¿qué pasa si yo junto a mi familia, yo, mi hermano, y mi papá, mi mamá, 100.000 soles? Y voy y le digo, ¿sabes qué, Alexander? Toma 100.000 soles y tú me dices, ya yo te pago 20% en el año. Tú firmas conmigo el 20%. Obviamente yo, de repente, mi hermano, todo va a querer firmar un documento, no contigo, sino conmigo, ¿no? Bueno, firmamos un contrato de mutuo internamente. Al momento tú vas a pagar 20.000 soles y de repente yo tengo que dividir entre 4, ¿no? Otras personas. Ahí no hay falta. Es una actividad netamente empresarial. Yo puedo hacer eso ay, ay. 20 veces, ¿no? O sea, no hay Porque problema, no hay lo que falta, no hay mencionaba multa, no hay, o sea, a lo que voy, eso no es una infracción tributaria. Ah, ya, perfecto. Yo tendría que ver las cosas bien y todo y pues darle, ¿no? O sea, como te digo, formalidades sí, documentos, contratos, todo lo demás, ¿no? Porque lo que mencionaba Jorge Gil en este caso, según lo que entiendo su pregunta de Gianfranco, es que él mencionaba de que eso era una intermediación financiera y que eso solamente lo tenía permitido los bancos, ¿no? Entonces se incurriría en una falta. Eso es lo que yo puedo entender que Ah, él se refiere. tú estás cambiando una falta de nivel bancario, pero no a nivel tributario. O sea, a nivel Claro, a tributario, nivel tributario yo, no habría ningún yo, inconveniente. yo no habría ningún inconveniente, ¿no? O sea, y es más, hasta bancario, o de repente, ¿no? Podría de repente observarse y poder muchas razones de cómo justificar esta operación. Pero a nivel tributario, no, a nivel tributario es perfectamente válida esa operación. Es cierto, la intermediación propiamente dice financieramente hablando, hay un tema de repente mucho que tratar desde otras aristas. Porque yo tampoco puedo venir publicando acá a todo el mundo diciendo que yo hago una actividad de intermediación financiera siendo persona natural. Ahí sí ya puede tener un poco de problemas. Es cierto, y es más, creo que ha habido problemas por ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Pero si yo lo veo en una óptica netamente tributaria, pues tributariamente relacionada, simplemente lo que le importa a la SUNAT es que tú calcules bien el Paga este impuesto y que impuesto. pagues. Y que pagues. Ah, perfecto.
Muchas gracias, Johan. Gracias, Damos Alexander. en todo caso por concluido con las preguntas. Hemos tratado de resolver la mayoría de preguntas posibles de las que hemos podido ver en la transmisión. Y les agradezco mucho a todos ustedes el hecho de que estén aquí presentes, siendo ya casi las 10 las 10 de la noche en punto, y estar dispuestos aquí a seguir escuchando y seguir aprendiendo, ¿no? Que estoy seguro que muchos hoy día nos vamos a llevar una información de alto valor y que vamos a seguir buscando, porque eso es lo que debe quedar en este live, no solamente quedarte con lo que hemos podido, digamos, conversar el día de hoy, sino que tengas la curiosidad de ir investigando más, empaparte en el tema, si es que quieres desarrollar este tipo de actividades de los bienes raíces, sea licitaciones, o cualquier otro tipo de actividad en el cabo, en lo que es negocios, ¿no? Y te agradezco nuevamente, Johan, te agradezco mucho el hecho de que estés aquí presente. Espero que en una próxima oportunidad, si nos puedes acompañar, nos puedas explicar otro tema ya más específico, ya no tan introductorio, sino ya un tema más específico que podamos abarcar ya, no sé, de repente de 30 minutos, 40 minutos a ese tema en especial, ¿no? Y que puedan haber unas preguntas que nos puedan también dar más conocimiento sobre ese tema. Te agradezco mucho, Johan, nuevamente, te agradezco mucho la participación y también a todos los que están presentes. No, de nada, Alexander, cuando gustes, en realidad te encantaba de participar y también te agradezco a ti y a todas las personas que han dado su tiempo, ¿no? De podernos escuchar y pues de dejar sus preguntas y demás, pues, ¿no? Encantado nuevamente y para cuando gustes, Alexander, y bueno, que sigan los éxitos. Excelente, Johan, éxitos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Nos vemos.